tendría que ser solamente para jubilado y pensionado hoy. No, nos meten a todos juntos y que aguantate como puedas. Para los días de mañana y demás va a ser cada vez más intensiva la participación del municipio en el sentido de que el patrullaje municipal y las comisarías sean ordenadores para que el personal bancario lo pueda desempeñar de la mejor manera. A la gente nos cruzaron como si fuéramos todo ganado. Entonces había abuelos que no sabían por dónde ir, no sabían por dónde pasar. Buenas noches. Hay profesiones en las cuales no vale sorprenderse. Y mucho menos cuando todo estaba claro. Este programa de televisión, como muchos otros programas de televisión, muchos otros diarios, muchos otros programas de radio, muchos otros sitios de internet y mucha gente en redes sociales, hace una semana que viene advirtiendo que esto iba a pasar. No porque tenemos la bola de cristal, sino porque trabajamos. Mucha gente nos dijo esta semana que era una campaña que estaba haciendo intratables en contra del gobierno. Por ejemplo, el martes poner a Clara Salguero o el miércoles a Eugenio Semino avisando de esto. ¿Podés poner la tapa de los diarios que les quiero mostrar? No son diarios de Buenos Aires, son diarios de toda la Argentina. Estas tapas que van a ver, ven absurdos, filas enormes en pleno aislamiento. Diario de Cuyo, lleno como día de pago. Sigamos poniendo la que sigue. Chaco exportó a la maldita enfermedad Corrientes. Imágenes. Esto que están viendo ustedes no son los diarios de mañana, ni son diarios de la tarde de hoy, ni son diarios de ayer. Son diarios de hace una semana, del sábado pasado. El Día de la Plata, la cuarentena en riesgo por la falta de control en las calles. Este título es del sábado pasado. Quiere decir que lo que pasó hoy había pasado en menor escala hace exactamente 7 días. En la reunión del presidente con los gobernadores de 3 horas en Olivos, ¿de qué hablaron? Si no hablaron de esto. En la reunión del presidente con los intendentes del Gran Buenos Aires de 4 horas, el miércoles, ¿de qué hablaron si no hablaron de esto? ¿Ven? Este otro diario, La Mañana, creo que es de La Rioja, o de Formosa, bueno. No, perdón, me confundo ya. No, o de La Pampa. Otro. Sí, todo el país. Esto pasó hace una semana. No hicieron nada. No es que se sorprendieron. Terminen con el cuento de que el gobierno se enteró de esto esta mañana viendo televisión porque habla mal del gobierno. Lo sabían y no les pareció importante. Nadie se tomó el trabajo que, por ejemplo, hicimos en este programa de sumar la cantidad de gente que iba a ir, que eran 500.000 jubilados y 2 millones de receptores de planes sociales. No sé. A ver, la culpa la tiene el Juan, la tiene Pedro. Yo les digo la verdad. Si yo fuera un funcionario intermedio, que soy responsable de lo que pasó hoy, yo no podría dormir. No podría dormir. Lamentablemente en Argentina, ya al final de Cristina, durante todo el gobierno de Macri, y lo estamos advirtiendo en estos primeros 100 días, ya no sé ni cuántos vamos, 100, 200, 100 y pico, de Alberto Fernández, la clase dirigente gobierna como se le canta, porque tienen asegurado el cargo y nadie los echa y nadie renuncia. En un país normal, con todo respeto, a mí no me gusta echar a nadie de los cargos, pero alguien tendría que irse hoy. Pero para proteger al presidente. Protejan al presidente. El presidente no puede estar ocupado de que los que terminan en 4 cobren hoy y los que terminan en 6 cobren el martes. Para eso está el ANSES, para eso está el Banco Central. Hay un montón de gente en el medio. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo puede ser posible que fue necesario esto para que sacaran un comunicado a las 8 de la noche dividiendo el pago según número de DNI? Si esto lo tienen que haber hecho anoche. Hace 3 días que estamos llamando al ANSES en este programa. Hace 3 días que estamos llamando a Banoli. Le ofrecimos móvil el miércoles y ayer. Le ofrecimos poner al aire el cronograma de cómo iban a ser los pagos. Les pedimos que nos transmitan quiénes tenían que ir hoy a cobrar. Hay gente que fue y no tenía que ir hoy. Porque nunca se avisó, no hubo un comunicado de prensa. No, lo único que se dijo fue, y que lo comunicó la bancaria, que los bancos se abrían. Lo comunicó la bancaria antes que el Banco Central. Miércoles. Entonces, la bancaria lo comunicó el lunes y el Banco Central el martes a las 11:30 de la noche, porque todo se comunica a 11:30 de la noche. Entonces, digo, no, lo que pasó hoy no fue casual, no fue mala suerte, no fue sorpresa, fue una gestión de gobierno al que
a la que no le interesó el tema y le estalló. Cuando los gobiernos gobiernan mal, les termina tocando la puerta a la realidad. Y esto les pasó hoy. Punto. Podemos buscarle 100 explicaciones. Ya sé, me van a decir que la bancaria no quería trabajar. Acá preguntamos lunes, martes, miércoles, jueves, ¿por qué los bancos no están abiertos? ¿Por qué no pusimos guardia mínima? Lo planteamos. Pongan guardias mínimas en los bancos. Si están abiertos los súper, ¿por qué no los bancos? Entonces, hubieras empezado a pagar el cronograma de ANSES desde el lunes y dividías de a 50.000, de a 70.000, de a 80.000. De última, ¿no querías abrir los bancos? Muy bien. Tenés 20.000 empleados de correo. Tenés no sé cuánta gente del ejército que quiere trabajar. Distribuí a los 500.000 jubilados, le tocas la puerta, tomen, son 500.000 los que no tienen tarjeta de débito. 25.000 soldados y empleados de correo. A cada uno le tocan 20 jubilados. No sé, capaz que lo que digo no se puede hacer, pero hubieran pensado algo, alguna idea. Tuvieron una semana. Tienen ahora por delante que pagar los 8, 9, 10, 7, no sé cuántos millones del ingreso... El IFE. Ingreso familiar de emergencia. De emergencia. Acaban de anunciar en un comunicado de que se paga solo por cajeros electrónicos. Sí. Entonces llamé al gobierno. Como le pasa a Gustavo, uno ya dice, bueno, voy a tratar de una... Che, chicos, miren que debe haber mucha gente que no tiene tarjeta. Ah, tenés razón. Entonces están hablando ahora con el Banco Central para ver si cambian la comunicación. ¿Se entiende lo que están... Digo, porque lo que viene, hay que pagarle a millones de personas el ingreso... ¿Se entiende? Familiar de emergencia. Mucha gente, si no, no te inscribís, no tiene tarjeta de débito. Bueno, a esos, ¿cómo le van a pagar? Entonces el comunicado ponen va a ser por cajero electrónico. Bueno, no sé, digo, ¿qué les pasa? No sé, viven ausentes de la realidad, no hablan con el mundo. El mundo se nos está riendo hoy. Los tipos dicen, pero ¿cómo? Hicieron una cuarentena que fue elogiada por todos lados. Nos elogió todo el mundo con la cuarentena. Temprana. Fueron los únicos que se avivaron de hacer la cuarentena de entrada. Y ahora hacemos esto. Se rompió la cuarentena. Se rompió de hecho. A ver, primer dato, es la primera vez en la historia que los bancos en la Argentina están cerrados durante 2 semanas. Tengo un paralelismo. Es como si hubieran decidido cerrar los supermercados durante 10 días, que la gente se coma todo lo que tiene en la alacena y cuando ya no le queda nada, abrir los supermercados. ¿Qué pasaba? Esto es de sentido común. Ahora, lo que yo me pregunto es, hoy se rompió la cuarentena de hecho. Una cuarentena además a la que le puso el cuerpo el propio presidente Alberto Fernández, haciéndose garante del cumplimiento de la misma, diciendo con, bueno, quizás justa alusión que aquel que rompiese la cuarentena se le iba a caer con todo el peso de la ley. Nos pasamos horas viendo si deteníamos y le hacíamos una causa penal a un pibe que tenía 2 tablas de surf en el techo porque iba directo a Pinamar y no se iba a la Casa de Flores. Nos pasamos días cuestionando si el señor que vivía en un edificio salió al supermercado que le quedaba a 10 cuadras en lugar del que le quedaba a 2, porque era el comercio de cercanía. ¿Qué quieren hacer con toda la cantidad de jubilados que había hoy en la calle? Que violaron la cuarentena porque no les queda otra, porque el gobierno los obligó. ¿Qué quieren hacer? Entonces, yo lo que me pregunto es por qué, si pusimos una cuarentena que era ejemplo tomado de referencia, todos los días hacemos Skype con personalidades, desde ciudadanos comunes hasta personalidades y referentes de la ciencia del mundo entero, que felicitan a la Argentina por la medida anticipatoria que ningún otro país ha tomado y hoy se rompió la cuarentena de hecho. ¿Por qué? Por la inacción del gobierno, un tema muy simple y de sentido común. Acción, no es inacción. Bueno, es acción, una acción... Es que sentido común. Espera que ya vuelvo. Esperen que ya vuelvo. Bueno, nos vamos ya... A ver, estas son esas noches que definen a los presidentes. Yo me acuerdo aquel sábado que todo PRO fue a Olivos en septiembre del 2018 a pedirle a Macri que cambie el gabinete. ¿Se acuerdan? Llegaron Vidal y Larreta y se encontraron que el presidente estaba en Los Abrojos. Al día siguiente, el mismo sábado fue, o no, el domingo, perdón. Al día siguiente volvieron. Iban a cambiar la mitad del gabinete, entraba Melconian, Pratgay, trataban de mejorar el gabinete. Y se enteraron que el presidente estaba mirando un partido de fútbol de Boca, no le interesaba el tema. A ver, presidente, a mí no me gusta hablar de los presidentes. Esta noche tiene la oportunidad de cambiar gente, cambie. Pero, hay que cambiar gente hoy. Esto no puede, hay que cambiar gente. Citó a Banoli, citó al presidente del Banco Central. O sea que alguna medida, suponemos, va a tomar. Puede ser. A mí no me gusta, como los técnicos de fútbol, que se vayan, pues no me gusta. Pero alguien tiene que decir, señores, pido disculpas, me voy. También el apoyo, estamos todos galvanizados detrás del presidente, es nuestro presidente. Recién llega, no importa, estamos para apoyar
críticamente porque somos periodistas. Tiene una oposición que la verdad le está haciendo el trabajo. No, más está, que fácil. está trabajando, está apoyando como debe ser. Hacésela fácil a los demás, también decir, bueno, Exacto. cuando hay un error tan grave, una válvula tiene. Caos en medio de la pandemia. Los bancos abrieron sus puertas y colapsó la atención. Acampe durante toda la noche y largas colas de jubilados para cobrar en una jornada negra de cuarentena. ¿Cómo impactará esto en el número de contagios? ¿Qué edad tiene usted? 84. ¿Desde qué hora está acá, señora? De las 7 de la mañana. ¿Van a ir todos al banco el viernes? Sí, me vine antes por los chorros que te afanan en la esquina de mi casa, así que tuve que esperar de que ande el colectivo, así que yo me voy a venir esta noche, me voy a quedar acá. Y mañana acordate que no te pagan. La vemos sentada, imagino que le cuesta estar parada. Sí, se anda media jodida, sí. Claro. Vamos a tener a 500.000 posibles, a ver, de la zona de más El riesgo. grupo de riesgo. ¿El grupo de riesgo? A ver, si vos estás preocupado, yo también estoy preocupado. Estamos en la puerta de un banco en San Justo donde se acaba de descomponer una señora que estaba haciendo fila para poder ingresar al banco, para poder cobrar sus saberes. Otra de las quejas también, Carla, era que no hay baños aquí, entonces la gente que lleva muchas horas esperando también pedía pasar a un baño. No tienen consideración con los viejos. ¿Qué edad tiene usted, señora? Yo tengo 73 años. Ajá. Pero no puedo estar tanto tiempo parada, mija. Y este frío, aparte. ¿Y a vos qué te parece? Y encima con esto, pero no puede ser, es una vergüenza. ¿No debiera haber mañana un aviso en radio, televisión y diarios explicando quiénes tienen que ir y quiénes no? Estamos de las 7, yo ya no sé cómo parar, me levanto un pie, asiento el otro, con sed, con hambre. ¿Por qué no organizaron esto de otra forma? ¿Por qué no lo hicieron? Hoy se cobra 0 y el 1, mañana el 2, el 3. ¿Por qué no lo hicieron de otra forma? Donde los abuelos no tenían que estar expuestos a todo esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Italia, España, Estados Unidos, matamos a los abuelos y ya está. ¿Eso es lo que queremos? ¿Matar a los abuelos o cuidarlos? Hay que cuidar a los abuelos. Ahora en instantes tenemos un último momento con Paulo Vilouta. Probablemente el último momento, no el último momento, no culpa de Paulo. No. Que habla a las claras de que están en el Banco Central a esta hora de la noche completamente perdidos. Sí. Y que tiene que ver con el horario en que mañana van a estar abiertos los bancos. Mientras tanto, empecemos a contar cómo sigue esto, a informar un poco. A ver, y antes de contar cómo sigue esto, te voy a dar un número que me acaban de pasar. Sí. Hicieron un relevamiento de las entidades bancarias públicas y privadas de acuerdo a la cantidad de gente que atendieron y lo que se pagó en el día de hoy. Me dicen que la cantidad de gente que se movilizó en todo el país, de acuerdo a la contabilidad de la gente que fue a las distintas entidades bancarias, son, ¿sabes cuántas personas en plena cuarentena? 800.000. El dato del día. Bueno, 800.000. Este número a mí me parece escandaloso. Pero no es escandaloso, no porque es hoy había habilitados para el cobro 2.400.000 bueno, personas. pero en la puerta 12, Entonces, si vos Gustavo, tenés- salieron juntos 800.000. Está bien, pero pero era pará. previsible. Pudo haber sido Te voy a decir peor. ¿Por qué era previsible? Porque Clara nos había dicho, hay 500.000 jubilados que no cobraron. Si vos a eso le sumás los 300.000 de la AUH, que se les venció el 27 y que muchos de ellos no cobraron por tarjeta de débito porque no la usan, y Porque no la contás tienen. los que tenían que ir a cobrar hoy, 800.000 personas que hoy tenían el ingreso familiar de emergencia. Te digo, 800.000 hasta me da un número medianamente bajo. Claro, Te diría pero que bueno, 800.000 este número, el de 800.000, da cuenta de que la gente salió prácticamente No, Débora, Porque no. hubo gente que ni siquiera pudo 800.000 entrar. significa que hay gente que previendo prefirió no salir. Yo conozco el caso de Era 3 más. jubilados que los hijos le dijeron, papá, más. yo te doy la plata, no vayas a hacer la cola hoy. Si tu familia te podía sostener. Hubo gente que... Exactamente. Bueno, a ver, ¿cómo sigue esto? Sábado 4 de abril, ahora te vamos a dar el dato exacto a partir de qué hora, ¿eh? Sábado 4 de abril, nuevas medidas pendientes de cobro. Estos son documentos terminados en 0 y 1, lo que había que haber hecho hoy. El domingo 2 y 3, el lunes 4 y 5, el martes 6, 7, 8 y 9. Pregunta qué hago, no lo sé. También Dipache, ¿cómo estás? ¿El miércoles hay bancos? Sí. El miércoles Sí. el banco. ¿Y el lunes de la semana que viene hay bancos? Sí. ¿Horario normal, de 10 a 15? No. No, horario normal no. no. Horario no. normal no. No, 2 No, horas el más horario van a se amplió, trabajar. Es de 10 a 17. Claro, 17. El horario, Vamos por partes. el horario se decidió. El miércoles 8, yo, que no soy jubilado y no recibo ningún plan social, ¿podría depositar un cheque? El miércoles sí. O sea, los bancos van a Pero no por funcionar. ventanilla.
lo vas a tener que seguir depositando. Por eso, o sea, los bancos no abren en forma... No, siguen sin abrir. Hay que entender esto. Acá hay un problema. Y esto es importante. Se suspendió por 2 meses, o sea, marzo y abril, lo que se llama prueba de vida. Eso implica que, por más que vos no vayas al banco a decir que estás vivo como jubilado, igual en tu cuenta se va a acreditar la jubilación. Sí, no está hay bien. que ir, ese es un dato central. No es importante, pero yo lo que quería decir... Vamos, la pregunta mía va más allá. Mañana abren los bancos a partir de qué hora? De 10 a 17. ¿Por qué anunciaron primero que era a las 9? Porque anunciaron que era a las 9, porque hay mucha gente que se agolpa. ¿Y entonces, ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que la gente de los bancos le dijo al Banco Central, nosotros ahora no podemos reprogramar la apertura de las bóvedas para las 9 de la mañana. Porque por seguridad las bóvedas se pueden abrir automáticamente 10 menos cuarto. Claro, recordemos que es todo efectivo. Es todo efectivo, no es una cuestión de transferencia. Entonces hay que abrir la bóveda, agarrar los papelitos. Entonces, de acá digamos, voy a hablarle al que no es jubilado, porque perdonen, hay gente que no es jubilada, lógico. Hay gente que no recibe planes sociales, hay gente que tiene un montón de cobros y pagos por hacer, desde impuestos hasta lo que sea. O sea, Damián, esa gente tiene que esperar, en principio, hasta el lunes 13. No te atienden. No estamos entendiendo algo. No estamos entendiendo algo. El problema no es de las últimas 48 horas. No, de los últimos 10 días. Los últimos 13 días. Te explico por qué. Y te lo voy a decir con datos. El 69,3% de los gastos en Argentina se hacen en efectivo. Esto es dato INDEC. Repetí, ¿cuánto? 69,3% de los gastos de los argentinos se hacen en efectivo. En los jubilados es el 82% que se hacen en efectivo. Claro. Quisimos de Shock cambiar la cultura de gasto de los jubilados. Quisimos de Shock. Los jubilados tienen necesidad, porque ustedes en este programa lo citan a los diferentes especialistas que siguen el tema previsional y le dicen, los jubilados no llegan a fin de mes. ¿Y que ahora llegan a fin de mes de un día para el otro? No, no llegan a fin de mes. Y la realidad que la restricción que están teniendo es enorme. Entonces, ¿qué situación te estás teniendo? Como esta gente necesita el efectivo, la realidad es que la vas a tener, si no informas, permanentemente en el banco, porque la necesitan, y la necesitan en la mano, ¿eh? Y tenés un problema adicional, que el banco ahí tiene que resolver. Tenés muchísima gente con muchos problemas que no se dice y nosotros los medios los tenemos que decir. Tipos que perdieron el usuario y contraseña, llaman al teléfono y no se lo dan. Tipos que le quedó la tarjeta en el cajero, llaman al banco y no se lo dan. Tipos que tienen que cobrar un plazo fijo y la necesitan y no se lo dan. El sistema bancario es esencial y debería estar funcionando hace 13 días. Ese es el gran problema. Y la realidad es que vamos a tener que acomodar 13 días de resalvo. Esto no es un problema de las últimas 48 horas. Entendámoslo. Si no entendemos eso, no vamos a poder solucionar el problema. Déjame darte información esencial. El sistema bancario es esencial. Sí, el sistema bancario es esencial en su totalidad. Hoy Palazzo Bancaria dijo, por favor, que alguien obligue a todos los bancos a hacer el trámite. Porque ahora hay una banca... Es verdad eso también. Claro, eso sí es verdad eso también, sí. Hoy no abrieron todos, es verdad. Hoy abrieron los que se ocupan de jubilados. Es verdad eso también. Los que pagan, los que... Débora. Bueno, a propósito de lo que dice Ernestina, aclarar. Claro. Hoy y durante estos días en el cronograma que se ha establecido, solo se va a atender en las sucursales bancarias a los beneficiarios, tanto de jubilaciones como de la seguridad social. Vos tenés un problema con tu plazo fijo, nada. No te atienden, no te atienden. Tema 2. No vayan. No vayan, claro, no vayan, no te atienden. Tema 2, horarios. Espera, vamos a aclarar. Horarios, porque este programa se ve en todo el país. Entonces no hablemos solamente de lo que pasa en la capital federal. El horario bancario va a ser en Buenos Aires de 10 a 17. Lo que se adicionaron son 2 horas más al horario habitual, que es de 10 a 15. ¿Qué pasa en el interior del país? El movimiento bancario normalmente es de 8 a 13. ¿Cómo va a ser a partir de ahora? En el interior el horario va a ser de 8 a 15. Entonces, o sea, se le agrega 2 horas a tu horario habitual al final. Bueno, repetimos la placa, nos están pidiendo... A ver, mañana solo los jubilados y receptores de planes sociales convocados. Que también es un misterio, ¿no? Porque nunca se terminó de aclarar quiénes sí y quiénes no. Sábado 4 de abril, solo los que terminan el documento en 0 y en 1. Domingo 5 y que no tengan tarjeta de débito y que tampoco le van a hacer el trámite de dársela. Es ir a cobrar. 2. Domingo 5 de abril, por ejemplo, mi documento termina en 3. Si yo fuese jubilado, tendría que ir el domingo. Lunes 6, los que terminan en 4 y 5. Martes 7, los que terminan en 6, 7, 8 y 9. Yo supongo
que deben tener un cálculo estimativo de número y debe significar 6, 7, 8 y 9 mucho menos que los... Aunque tendría que ser igual, ¿no? Por los documentos se entregan igual. No entiendo por qué 8 y 9 no es el miércoles. Deducción mía que está equivocada, porque se supone que los números no son iguales. En principio solo habrían hasta el martes. ¿Por qué? La primera resolución, porque esto es muy dinámico e increíblemente. La primera eso es una noticia en desarrollo, esto puede ir cambiando. Ahora, la noticia actual es que abren hasta el miércoles, inclusive de 10 a 17. Siguiendo por ahora este cronograma. Bueno, beneficios correspondientes al mes de abril. Entonces, 6, 7, 8 y 9, suponemos... El martes 7. Suponemos son que como 4. hasta el miércoles, cada día hay 2 números... que Poné la anterior. Poné la anterior. Pasan al miércoles. Poné la placa anterior. Porque iremos informando. No sé si iremos informando. A las 9:30 de la noche. Por lo menos, a ver, sabemos claro mañana. Mañana y pasado está claro. A mí esto me hace ruido. Sí. Pero bueno, tiene esperemos. razón, Gustavo. Esperemos. Vamos a la siguiente placa. Mañana 0 y 1 y el domingo 2 y 3. Beneficios correspondientes al mes de abril. Lunes 6, 4 y 5 pensiones no contributivas. Martes 7, 6, 7, 8 y 9 pensiones no contributivas. Miércoles 8, 0 jubilaciones y pensiones contributivas menores a 17.859 pesos. Sin tarjeta de débito. Esperemos que esto se entienda, sí. Pero bueno, hay alguna manera que explicar, hay que decirlo. La gente Jueves, en principio, tampoco iba a haber bancos sábado y domingo. En principio no habría bancos jueves y viernes santo. Pero en las circunstancias que tenemos, la verdad que tampoco lo sabemos, porque esto va. Hoy hubo 10 idas y vueltas naturales frente al caos que hubo. Así que yo digo, esto tomémoslo a rajatabla, yo diría sábado y domingo. Y otro dato que no sé si depende del Banco Central o es prerrogativa de cada una de las entidades bancarias, sobre todo de la banca privada. Vos sabés que cada banco tiene un límite de extracción por cajero automático. Es otra problemática, distinta a la entidad abierta, pero también hay que pensar en el tema de los cajeros. Entonces la gente que tiene tarjeta de débito se le está diciendo, señor jubilado, si usted tiene tarjeta, no vaya a la entidad bancaria. Ahora, las entidades bancarias tienen un límite de extracción por cajero. Aún si cobras la mínima, hay algunos cajeros que te permiten extraer solo hasta, no sé, 10.000 pesos. Yo creo que entonces, todos. hay entidades de la banca privada, no. Hoy hablé con varios gerentes de bancos y me dijeron, en alguno de los bancos con los que hablé, que ellos a partir de la cuarentena lo que hicieron fue liberar el límite hasta 20.000 pesos. Como que por lo menos el jubilado de la mínima pueda retirar todo. El problema ahí es que el Banco Central de la República Argentina emitió un comunicado a principio de esta semana en el cual extendió hasta 30.000 pesos ese límite. Muy bien. Y espera. Y el tema es que un jubilado no lo sabe utilizar por home banking, porque lo tiene que cambiar por home banking. Ese es el problema. Entonces, todo es el tema de, no importa el límite, no importa si tenés la... Yo los escucho, puedo decir... No tengan tarjeta de débito. Que vayan al banco. Pero pará, y el que tiene, está bien, pero el que tiene tarjeta de débito y no tiene el usuario y contraseña... Y se le bloqueó. Eso es no tener tarjeta de débito, es lo mismo. No es Tienes razón. Pará, es bueno el debate. Paren, porque el debate... Paren un momento. Es muy buena la pregunta que hacen los dos. Es lo mismo. Paren, porque es muy buena la pregunta que hacen los dos. Si yo tengo una tarjeta de débito, soy jubilado y se me trabó, la tengo, ¿tengo que ir al banco? ¿Hoy, mañana, pasado? No, pero ¿cómo se lo solucionás? Y lo vas a tener que hacer de alguna forma. No, es que no se lo están solucionando, Ernestina, hace 15 días. Bueno, hoy te digo lo que me dijeron. Está desesperada. A ver, ¿qué te dijeron? A ver, el sector bancario, ¿qué dice? Consulté con varios gerentes. Lo que dice Damiano, Ernestina, cómo se solucionaba normalmente. El 0800 de los bancos. ¿Qué pasó? Está colapsada. Entonces, ellos conocen, los bancos conocen quiénes de sus clientes tienen tarjeta de débito y quiénes no. Se supone que si vos la tenés, no te van a atender. Pero ¿qué pasa en el caso que Damián está diciendo? Se me bloqueó porque fui 18 veces al cajero y lo hice mal. Es lo mismo. Bueno, depende de la buena voluntad. A ver, está Eugenio Semino. Eugenio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto poder saludarlos. Bueno, Eugenio, vos lo adelantaste aquí con nosotros al miércoles, ¿no? Todo esto. Sí, en realidad era algo que desgraciadamente se sabía iba a pasar. 15 días sin percibir su haber de marzo, jubilados y pensionados, sufriendo lo cotidiano, la imposibilidad de comprar alimentos, de tener que pedir prestado, de no pagar las expensas. Cuando se abrió la compuerta ocurrió lo peor,
inclusive se le agregó esto, el pago de aguaches, y hoy vivimos un real escándalo. Yo planteé a primera hora que los funcionarios que están a cargo del sistema tienen que tener a disposición del presidente la renuncia, porque hay responsables de esto, más allá del abuso y el maltrato al jubilado, que parece algo sistemático y con todas las administraciones en la Argentina. Ustedes daban la explicación o trataban de interpretar lo que el jubilado no lo puede interpretar en su vida cotidiana. Es mejor que estos funcionarios le compren un GPS para ver dónde cobran y cuándo cobran. No entienden, porque hoy se le faltó el respeto también, aparte de muchas otras cosas que ya explico, no entienden que el jubilado que no accedió al medio informático, al medio, es porque no conoce la herramienta, porque etariamente no llegó, porque no le interesa, porque le desconfía, porque se maneja con la plata en la mano. Hoy hablé con muchísimos colegas de todo el país, colegas suyos de todo el país, me dice, en mi pueblo, en mi ciudad, se va a buscar la plata al banco y se paga en efectivo. Sí. Y el jubilado maneja su quehacer en negocios, en comercios de cercanía que no tienen... Eugenio, te hago una pregunta, porque hoy hablaba con gente que conoce mucho el ANSES. Tengo la oportunidad de ser amigo de gente que ha transitado por allí. Y me pasaban un dato que a mí me sorprendió. Dicen que todos los empleados de ANSES no van a trabajar. ¿A nadie se le ocurrió que alguien en ANSES tendría que ser esencial? ¿Será verdad esto? ¿Será posible esto? No, digo desde el punto de vista institucional, porque nosotros oficiamos ANSES permanentemente. Nosotros seguimos trabajando las 24 horas en la Defensoría ahora, inclusive el sábado y el domingo, y recibimos todas estas quejas de lo que se está hablando y sobre todo las relacionadas con el sistema de salud. Y ANSES está simplemente trabajando con una guardia elemental, por lo cual la tarea administrativa no se está desarrollando. Obviamente esto implica que se atrasen expedientes, inclusive otorgamientos de beneficios de aquellos que están en el decurso del trámite. Pero al margen de esto, en términos puntuales de lo que es la situación del jubilado en sí, y sabiendo que esto iba a pasar, sabiendo que inclusive pueden manejarse muy bien las finanzas de ANSES, pero si el funcionario no tiene presente con qué sujetos trabajan, vamos a tener estos problemas. Hoy escuché a funcionarios decir, no, porque los jubilados tienen la costumbre de ir al banco. Estamos dando mensajes cada minuto de que se preserve la distancia social, que el jubilado respete la cuarentena, que se quede en su casa, y en un día sacamos 800.000 a que vayan a ir a buscar lo necesario para comer. Eugenio, sí. Sí, el miércoles 8, si no me equivoco, corregime por favor, comienza el pago de las jubilaciones mínimas correspondientes al mes de abril, ¿verdad? Exactamente. Bueno, entonces yo digo, para tener por lo menos la conciencia tranquila de que acá, desde este espacio lo dijimos, como venimos diciendo que va a pasar lo que pasó hoy, vamos a decir que el miércoles 8 empieza el cronograma de pagos de las jubilaciones del mes de abril para los jubilados de la mínima, que son los que van al banco. Entonces, el cronograma que acabamos de ver y que Fabián mostró en una placa confluye con ese miércoles. Entonces me parece que también ahí hay que hacer alguna advertencia o podríamos empezar a preverlo, ¿no? Obviamente no hubo información respecto al día de hoy previamente e inclusive respecto al 8, hubo muchos jubilados que hoy fueron al banco creyendo que iban a cobrar abril. Exacto, porque lo que se está cobrando ahora es marzo, que es digamos... Sí, pero a ver, chicos, espera, Ernestina, esperen, déjenme aclarar algo. El 8 es la fecha. Paremos de echarle la culpa a los jubilados. No. Los que tienen que informar de esto es el Estado. Es para que no se confunda. Yo no he visto una comunicación oficial hasta hoy. Y la venimos pidiendo hace 3 días.
Entonces, como dice Eugenio, como bien pregunta Débora, ¿ustedes vieron en algún lado que haya habido un aviso? A ver, por media hora paremos con el alcohol en gel y con lavarnos la mano. Y pongamos, usemos todo el sistema... Pero lo tiene que decir publicitario Débora Plager, que está saturado el 0800. No hay ningún comunicado que no, diga... No, pero lo saben. No lo saben. Sí, lo saben, Damián, no les importa. Bueno, pero no, la gente no sabe que está saturado. Díganle, señor. No, la gente sí sabe que está saturado. La gente sí sabe que está saturado. La gente llama y no puede comunicarse. Sí, Eugenio, dale. Sí. Hay cosas que yo no entiendo. No comprendo por qué es una actividad esencial la ferretería y no la bancaria. Hay cuestiones que tienen que ver con un sector que es el financiero, que tiene un poder propio, que se maneja como quiere, que no habilita la cantidad de sucursales necesarias. Eso dice Palazzo, dice lo mismo. Jubilados, espera, Eugenio, espera. Vamos a sumar, Eugenio, porque también, ya está. ¿Cómo no? Hablamos 40 minutos de lo que pasó hoy. Tratemos de mirar para adelante. Está Sergio Palazzo también, te escucha, Eugenio. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Doman te saluda. Hola Fabián, hola a todos, hola Eugenio, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Sergio? Sergio, arranquemos mirando para adelante. Sí, me parece muy bien. Dale, y después miramos para atrás. Pero primero, contanos. Me parece bárbaro. Arranquemos por ahí, Sergio. Primero quiero decir una cosa. A mí me parece bien que Sergio Palazzo esté acá al aire. Es la nota del día. Le agradezco que esté. Lo mismo me pasó con Berrospe el martes. Más allá de lo que uno crea o no de Palazzo, o de no soy amigo de Sergio, le he hecho reportajes nada más. Acá tendría que estar el presidente del Banco Central, no Palazzo, Pero bueno, le agradezco a Palazzo que está. Pero lo que Palazzo va a contarnos ahora, debiera contar una autoridad. Aclaremos el punto. Así que le agradecemos, o alguien de ANSES tendría que estar acá. Así que, Sergio, gracias. Tema 1, Sergio. Los bancos abren mañana de 10 a 17, no de 9 a 17. En el horario habitual en el que se hace la atención al público, y en el interior tienen un horario distinto, así que será en el horario habitual, dice la resolución del Banco Central. Pero entonces no a 17, a 15. No, a 15, el horario habitual dice la resolución. Entonces, perdón, Sergio, te repregunto. Los bancos mañana abren de 10 a 15. En el horario habitual que abren, que es de 10 a 15, eso dice la resolución, no dice de 10 a 15, pero dice el horario habitual en el que abren. O sea, vos interpretás el sindicato bancario que es de 10 a 15. Sí, igual hoy día hemos atendido por encima del horario. Sí, se quedaron, sí, lo vimos. Segundo tema, Sergio. El lunes y martes sigue lo mismo, de 10 a 15. ¿Y el miércoles también? Sí, desde el primer momento, por ahí le cargan un poco las tintas al presidente del Banco Central, pero la resolución de él era clara que se continuaba el pago el lunes, martes, miércoles. Por supuesto que hay algunas deficiencias en la forma de comunicación, que yo comparto mucho lo que dice Eugenio y lo que ustedes están tratando. Si esto se hubiera manejado de otra manera y el cronograma hubiera sido de otra manera, quizá no hubiera habido tanto problema hoy, ¿no? Pero bueno, miremos para adelante, como así, el tema de resolver el problema. Después, bueno, analizaremos las causas de lo que pasó. Miremos para entonces, mañana, pasado, lunes, martes y miércoles, de 10 a 15 los bancos. Sí, todos los días que haya cronograma de pago, hay pago, independientemente de que haya cuarentena o no. Gustavo. Palazzo, perdóneme, pero quizás es una mala interpretación mía de la rectificación que mandaron en un comunicado del banco, diciendo sobre horarios de atención al público sábados 4 al miércoles 7. Para unificar en todas las provincias se resolvió que las entidades bancarias abrirán en su horario habitual y se agregarán 2 horas de atención al cierre. Esto finalmente no va a ser así. Esto está claro que bueno, no va a ser. A ver, si es necesario habilitarlas, se van a habilitar, pero yo lo que digo es que mañana, ahora está más ordenado como se ha presentado, porque mañana específicamente lo que se paga es lo que ha quedado rezagado con anterioridad a todo lo que pasó hoy, que son los que no hayan cobrado la jubilación de marzo. Y pone números por primera vez por número de documento, creo que es del 0 al 3, me parece, mañana no recuerdo bien. Con lo cual, 0 y 1 mañana 0 y 1. 0 y 1 mañana, sí. Bueno, el grueso de la gente lo ha cobrado por vía del cajero automático o lo cobró cuando le tocó el turno. ¿Quiénes quedaron sin cobrar? Aquellos que no tenían la tarjeta de débito y probablemente algún jubilado que no haya retirado la totalidad de su dinero en el momento en que le vino el tema de la cuarentena, con lo cual la cantidad de gente de mañana calculo que no va a ser tanta ni por asomo. Pero lo que no fue fuese hoy. tanta, Palazzo, Pérez. Si la resolución del Banco Central habilita... Perdóname, porque nos están pidiendo que le haga una pregunta del interior, nos están pidiendo. Sergio, de 10 a 15 mañana en Capital y GBA.
Y en el interior Sí, del la país... resolución, si tiene el agregado de las 2 horas, los bancos tomarán la medida para que se hagan las 2 horas. Ok. Sergio, ¿y en el interior del país es de 8 a 13, de 8 a 15? Es de 8 a 13 o 15, si se incorporan esas 2 horas, no sé cómo lo habrá tratado el central, con nosotros no han hablado del tema. Perdón, Sergio, disculpanos que te preguntemos lo mismo, parecemos... Sí, por favor. O sea, a vos, sindicato, no te informaron si es de 10 a 15 o de 10 a 17, si es de 8 a 13 o de 8 a 15. No, nadie nos llamó para Pero decirnos tenés nada. localidades con Débora. pocos jubilados y localidades con muchas Débora. localidades Claro, que no, de 10 a yo 15 lo que- alcanza. lo que- y localidades... No, era de Ernestina, no. A lo no, que, no. lo que le quería preguntar Palazzo es que más ¿me allá de que se permiten haya... algo? Sí. Débora, No, dale. le preguntaba a Palazzo que Sí, más sí. allá de que las autoridades del Banco Central se hubiesen comunicado con usted, que si Sí, no sí. vale, digamos, con la resolución ya emitida, que clarifica que va a haber 2 horas más de extensión al horario habitual, porque hay, como decía Ernestina, hay zonas donde hay muchísimo movimiento de gente y la va a volver a ver. Nos llega información en este momento que hay algunos sectores donde ya hay colas para mañana, lo cual es una locura. Los lugares en los que no. ¿Hay algún problema, le pregunto No, a usted ninguno. como representante No, de la ninguno. bancaria, en que los empleados ninguno. bancarios trabajen 2 horas más? No van a trabajar 2 horas más porque en definitiva trabajan su jornada de trabajo. No va a haber... Para eso le hago, le hago dos preguntas en uno. Sí, cómo no. ¿Es verdad que las condiciones serían que para que trabajen sábado y domingo sería que los empleados cobren el doble y que el sindicato de esa remuneración reciba un plus? No sé, de dónde cobrarán lo que tienen, lo que dice la ley, Claro. y darán las horas extras, pero no sé de dónde sacan semejante cosa. No, le estoy El sindicato preguntando, no cobra le estoy ningún preguntando. Si trabajás sábado, domingo, Sergio, tengo que hacer esta pregunta porque es lo que Sí, cómo no. dio vueltas ayer y hoy, sobre todo en los despachos oficiales. Nosotros hemos preguntado, porque el programa está hace una semana ocupándose del tema, hablamos con Berrospe el martes, en la radio, sobre por qué los bancos no habían tenido una guardia mínima durante toda la cuarentena. Y la explicación que nos dieron es que los infectólogos recomendaron que no, pero que el gremio no quería abrir. Me gustaría escuchar qué decís vos frente a eso. Sí, cómo no. Bueno, no sé cuáles serán los despachos oficiales que lo decían, pero yo hoy hablé con el presidente de la... No hablé, en realidad le mandé un mensaje al presidente de la Nación y me mandó un audio que por razones de privacidad no lo voy a publicar, en donde él claramente me dice que él tiene claro que los trabajadores bancarios hemos abierto, hemos estado cumpliendo nuestra obligación, trabajando, y es más, nos agradecía que así hubiera sido, con lo cual los despachos oficiales que hayan dicho eso... no es la misma Pero visión en las que 2 tiene el semanas presidente. previas, me parece que la pregunta de Fabián Palazzo tiene que ver no con el agradecimiento a los empleados Sí. bancarios que hoy estuvieron en las sucursales atendiendo la enorme cantidad de gente que fue, cosa que está muy bien. Sino Vos me qué preguntabas por la pasó guardia. Durante las 2 semanas previas donde no hubo Sí, te atención al contesto, público. te contesto, sí. Cuando se emite el decreto por el cual se establece el aislamiento obligatorio y social, nosotros nos enteramos del decreto por los medios, nadie nos consultó ni tampoco sabíamos qué actividades estaban comprendidas o no estaban comprendidas. Después hubo una modificación de ese decreto y se incorporaron más actividades a desarrollar por los bancos, entre ellos la Cámara Compensadora de Cheque, que esto fue más o menos por el día 24, 25, por ahí. Ahí no es que nos consultaron, nos transmitieron cuáles eran las actividades que se iban a incorporar y nunca estuvo en materia la discusión de la apertura de sucursales, porque tanto el presidente del Central como en mi caso como secretario general del gremio, siempre él y yo dijimos exactamente lo mismo, que es que una autoridad sanitaria en el marco de la estrategia de aislamiento es la que tiene que resolver si un banco tiene que abrir para que todo ese cúmulo de gente vaya o no. Y yo sigo... Está bien, Sergio. Y yo sigo sosteniendo exactamente lo mismo. Si la autoridad sanitaria dice que están dadas las condiciones, se abrirá. A ver, Además, Sergio, yo te entiendo lo que decís en función de que sea una autoridad superior, ustedes acatan. Ahora, teniendo en cuenta, acaba de contar de Mendy Pache, que 7 de cada 10 argentinos no están bancarizados, que 8 de cada 10 jubilados no están bancarizados, ¿no? Es así, Damián. Que utilizan el efectivo para realizar sus operaciones. Claro. Digo, a nadie se le ocurrió, ni del Banco Central ni de la bancaria, che, miren que esto, el día que se abra es una puerta 12. Pero ¿sabés por qué? Sí. Digo, Sergio, a ustedes... La pregunta, sí, claro, ¿no se les ocurrió esto va a ser una puerta 12? No. A ver, el 95% de la población que cobra AUH y que cobra una jubilación, entre el 90 y 95, tiene su tarjeta de débito.
Estamos ante una situación excepcional y única por un problema de una pandemia. Eso lo tenemos claro. Al límite que ustedes mismos están trabajando en condiciones Exacto. que naturalmente yo tendría que estar en ese canal dando una nota y lo estamos haciendo por Skype. Quiere decir que nada funciona en forma normal. Pero tenemos, pero digamos en el equivalente, Sergio, tenemos una guardia, digamos, entre comillas, son la mitad de los panelistas, la mitad de los invitados, y como decís vos, entonces no se pudo haber hecho lo mismo, no se pensó, no se pudo, quedar mal preguntarlo, ¿no se pensó que capaz que tenía que haber guardias esenciales en los bancos? Pero guardias esenciales para que se paguen jubilados. Por ejemplo. Atención por ventanilla, sí. Sí, bueno, por ejemplo, jubilados. Vamos por parte. Si es para pago, si es para atención por ventanilla, las operaciones comerciales de los bancos se están cursando nada más que por cajero automático y al otro día tienen acreditado porque se reciben depósitos en efectivo, en cheque, se acreditaron todos los salarios. Desde el primer día de la cuarentena hay una cantidad importante de bancarios que están cumpliendo esas funciones para mantener la cadena de pago. Es verdad. Hay un problema ahora que tiene que ver con la acumulación de jubilados. Si vos mirás los turnos de jubilados que había, no son significativos para lo que es un cronograma de pago de jubilado. El cronograma de pago de jubilado en realidad empieza el día 8 de abril. Y yo les pido que presten atención porque por primera vez hoy tenemos un cronograma más o menos bien armado, que es quién puede ir al banco mañana, pasado. ¿Cuál fue el problema que se ocasionó hoy? A nosotros nos transmiten, para que tenga algún bien información, el día domingo a la noche nos dicen que va a haber un pico de gente este viernes porque había dispuesto el ANSES el pago de la asignación universal, los 10.000 pesos, que son 2.400.000 personas. El domingo nos dicen que la intención es declararlo actividad esencial y que a partir del viernes se abrían las puertas para pagarle a los jubilados. Obviamente fue el viernes y se abrió. Esto me lo transmitieron el domingo a la noche, el lunes a la mañana se arregló. A ver, quiero sumarlo a Eugenio. Eugenio, Eugenio, está Sergio, si querés, ustedes se conocen, digo. Si querés sugerirle algo, Sergio está escuchando. Y hoy ya estuvimos también dialogando en otros medios. Me parece que hay un tema al margen de todo esto. Yo asigno la responsabilidad a quienes desde el Estado tienen que regular esto. La actividad gremial es otra cosa, defiende los intereses de los trabajadores del sector. Me parece que las decisiones las tiene que tomar el Estado. Y creo que hoy estamos frente a algo que generó un daño absolutamente irreparable desde lo sanitario. Hoy se dinamitó la cuarentena, se echó por los aires lo que se venía construyendo en términos de la contención de la epidemia, de la pandemia en nuestra sociedad. Hay muchísimos de quienes hoy estuvieron en este aquelarre que van a sufrir las consecuencias. Hoy hay transmisión comunitaria del virus y es más, hay cuestiones de las cuales ni se las quiere mencionar. Muchos de los jubilados que pasaron la noche encima con un clima adverso, con frío, en el país, van a tener dentro de 2 o 3 días un resfrío, una tos, un dolor de garganta, que si hubiese pasado el año pasado se resolvía con una aspirina. Hoy va a la consulta médica, consulta que en las grandes urbes está totalmente colapsada y que se la plantea dejar exclusivamente para lo que es el tratamiento de lo relacionado con la epidemia. Como la sintomatología de también casos simples se asimila a lo que puede ser el coronavirus, estamos ante un puede llegar a problema si es lo que decís, puede estresar el sistema de salud, yo te entiendo. Le quiero preguntar a Palazzo esto, Sergio, relacionado con lo que está diciendo Semino. ¿Existe algún antecedente en el mundo que frente a una situación del nivel de la emergencia que estamos teniendo, en lugar de que la gente vaya a los bancos, ustedes tengan la colaboración, por ejemplo, del Correo o de las Fuerzas Armadas para llevarle el dinero a la puerta de la casa a los jubilados? Yo sé que lo que digo así debe ser complicadísimo de hacer, pero con tu conocimiento y oficio, ¿alguna vez escuchaste que se puede hacer otra cosa?
Mirá, el sistema financiero en el mundo no funciona en su mayoría como funciona acá, que acá el gran negocio financiero es venderle préstamos a los jubilados y a veces a tasa usuraria. Vos vas a cualquier lugar del mundo y utilizan los mecanismos electrónicos por un lado y segundo, los bancos no están atestados de jubilados esperando para cobrar una jubilación en periodos de coronavirus o en periodos normales, porque esto también pasa en periodos normales. La cantidad de gente que vos viste hoy pasa en periodos normales. Hoy, ¿cuál fue el tema? Que concluyeron una serie de factores. Concluyó AUH, concluyó lo que quedaba sin poner turnos para quienes se habilitaba y quienes se no habilitaban, entonces se fue un montón de gente, y agregarle también que fue un montón de gente que teniendo la tarjeta de débito decidió optar y ir por el banco. Nosotros pero yo no coincido en algo, Palazzo, y le quiero, o quizá no lo entendí bien. Usted anteriormente dijo que había un porcentaje menor, no sé si lo dio o si yo lo entendí bien, que usted conocía de jubilados que no poseen tarjeta de débito. ¿Usted conoce? Sobre 14 millones de beneficios previsionales que tiene el ANSE, incluido AUH, jubilaciones, pensiones, hay 1 millón de tarjetas aproximadamente que no estaban entregadas. Bien. Entonces, ¿usted que conoce ya de antemano que hay 1 millón de jubilados que no tienen tarjeta de débito? Y que no 1 millón de jubilados, perdón, total. ¿Cuántos? No, son de prestación. Bueno, no solo jubilados. Usted conoce que hay 1 millón de personas que no tienen tarjeta de débito, de modo que la única manera de hacerse de efectivo es en la entidad bancaria con un cajero que se lo provea. Conociendo esa situación, ¿a usted le parece que los bancos pudieron estar cerrados durante estas últimas 2 semanas, impidiéndole a ese 1 millón de personas que no tienen otro modo de hacerse de efectivo de poder hacerlo? Ese 1 millón de personas no es tal cuando vos mirás los cronogramas de pago. Bueno, sea una. Imagínense la situación de una persona que no tiene otro modo de hacerse de efectivo que adentro de una entidad bancaria con un ser humano que le provea el dinero que es suyo. Y durante 2 semanas se la cierra completamente y el cajero automático para él es nada porque no tiene el elemento. Está bien, pero no es una respuesta que creo que le tengan que dar yo, sino las autoridades de los bancos, me parece. Bueno, pero usted sabe que digamos, usted tiene peso específico suficiente para hablar con las autoridades respecto de la necesidad o no de que los bancos estén abiertos. Nosotros tuvimos una reunión 10 días antes que se dictara el decreto de aislamiento obligatorio con los presidentes de las cámaras de bancos. No se sabía bien porque hasta ahí era un comentario periodístico de todos los que hay, que a veces parece que iba a ser esa semana o la semana entrante se iba a decretar algún periodo de cuarentena o aislamiento. En esa reunión nosotros le planteamos la necesidad de adelantar en los días que estaba funcionando el sistema financiero, que adelantaran todos los pagos para que estas cosas no pasaran. Bueno, esa es una responsabilidad de los presidentes de Cámara, que son los que tienen el negocio financiero de pagar jubilado con el ANSES. Nosotros se lo transmitimos 3 días antes en una reunión que hubo y le planteamos la necesidad, hablen con el ANSES para que adelanten los pagos. Ahora, Palazzo, perdóneme. La última pregunta, dale. Perdóneme, Palazzo, hay un solo detalle, porque usted da un número que parece ser muy bajo de gente que no tiene la tarjeta de débito. Pero claro, pero tienen seguramente, cada banco sabe cuántos de los poseedores de tarjeta de débito la tienen activa, cobran todos los meses por tarjeta de débito, la utilizan y saben perfectamente que el número es mucho mayor a ese 6%. Con lo cual, tendría que haber previsto que no es un 6%, es un universo amplísimo que no utiliza la tarjeta de débito o porque no sabe, o porque no la perdió, o porque nunca logró hacer el trámite, porque hay jubilados de 70, 80, 90 años que usted sabe perfectamente que no van a hacer ese trámite. Te contesto eso. Al momento en que se produce el decreto de aislamiento obligatorio, que arranca un viernes, primero iba a ser a partir de ese fin de semana y después un viernes, el cronograma de pago de jubilados generalmente tiene 10 días. Después te quedan pensiones contributivas que son menores. El cronograma de pago estaba prácticamente cumplido. Te quedaba el día 27 y el 20. Pensiones no contributivas. ¿Sí? La cuarentena empezó el 19. Sí, y el 20, quedaban 20. Se agregaron muchos planes más. Se crearon para déjenlo terminar. Bueno. Sí. El día 27, porque el problema no es que la cuarentena se rompe hoy. Si ustedes miran, el día 27 hubo un gran problema de acumulación de gente en los cajeros automáticos y por eso el reclamo de la apertura de los bancos. Ese día 27 adelantaron los pagos de lo que era abril, fines de marzo y abril, y adelantaron el pago de la UH todo el día 27 y se sumó el pago de sueldo de toda la administración pública nacional, la administración pública provincial y las municipalidades.
Con lo cual, el problema no empezó hoy, ese problema se produjo el 27 y se volvió a producir Sergio, hoy día. última Seguro pregunta. que ahora hayan hecho un cronograma, ¿no? Sí, me parece que ojalá. lo central es un Sergio, cronograma por hay un una lado. información de ANSES, me dicen, ¿eh? Chequémosla. ¿Cómo no? Sergio, te pregunto esto. Ustedes van a proponer, porque a partir del lunes 13 de abril vienen un nuevo ordenamiento con nuevas excepciones. Habrá actividades como seguramente van a haber la escuela, el fútbol, no van a estar. Entonces, a partir del lunes 13 se arma un nuevo esquema de país donde, insisto, habrá actividades que ya sabemos que no van a volver. ¿Ustedes van a proponer que los bancos el lunes 13 de abril abran para todo el público, para todos los trámites normales de 10 a 15? Mire, Fabián, me parece que a veces en el afán y el ímpetu de que todo el mundo está molesto por esto, se ponen en lugar a personas que no se tienen que poner, organizaciones que no se tienen que poner. Un decreto de necesidad de urgencia y la declaración de tarea esencial la determina el presidente de la Nación o el organismo que corresponda, no es materia negociable. Nosotros no pero tenemos usted, que pero la proponer opinión, no. Nosotros, Sergio, lo que diga el gobierno lo vamos a aceptar. Hay sindicatos, hay 6 o 7 sindicatos que antes de tomar una decisión de si está o no esencial, yo levanto el teléfono como gobierno y por lo menos lo charlo con usted y 10 más. Uno tiene que charlarlo. Bueno, yo creo así. Sergio, gracias, No, gracias a ustedes. Hasta luego. Vuelvo a decir, Gracias. pónganle una miradita también a los bancos, porque en la Argentina hay muchos bancos que a la hora de tener responsabilidad social no la tienen porque no le pagan a un solo jubilado y no le pagan una sola UH porque no tienen esa gente dentro de sus bancos. Sergio, gracias. Gracias Sergio Palazzo, Eugenio Semino también le agradecemos. Me dicen a ver que hay una comunicación. ¿Qué es lo nuevo? Mirá, Contanos. El comunicado Último momento, a ver, ¿qué tenemos nuevo? ANSES ratifica la resolución del Banco Central que recién nos leía Gustavo Gravia, que relativizaba Palazzo. Dice lo siguiente: no lo relativiza. Ampliación de horario bancario. Claro. Los bancos atenderán únicamente a jubilados y pensionados, lo que recién decíamos, si tiene que hacer otro trámite no vaya, y abrirán en su horario habitual, agregándose 2 horas más atención al cierre. Es decir, para Capital. A puertas No, pero para Ernestina, dejá la información, por favor. Es cierto lo que Dejemos dice, terminar a alguien cuando hay información, por favor. Es cierto lo que dice Ernestina respecto de que el bancario está dentro de los bancos, pero a la gente no le importa, a la gente no le importa 3 pepinos si está dentro del banco, el bancario y el sindicato. Estamos hablando para y la la hora gente. Extra. A la gente lo que le importa es que la atiendan por la ventanilla. Por Entonces, supuesto. de 10 a 17 se amplían 2 horas y en el interior del país, en lugar de ser de 8 a 13, será de 8 a 15. Nos importa 3 pepinos si los bancarios trabajan adentro del banco, si Palazzo. Ampliación de horario bancario. Sí, Ernestina, ampliaron el horario para la gente, Ernestina. Ernestina, a ver, por favor, no podemos hablar, Ernestina. Por favor, dejalo hablar a todo el mundo. A ver, los bancos trabajan de 10 a 15, mañana trabajan de 10 a 17 y tenemos que informar que hay 2 horas de diferencia. ¿Querés que no lo contemos? Por favor, dejen hablar. Los bancos bueno, es imposible, ¿no? Bueno. Ernestina, los bancos trabajan de 10 a 15 y mañana de 10 a 17, ¿no te das cuenta la diferencia? Y si es lo que te está explicando Débora, es al público que le estamos hablando. Los bancos atenderán únicamente a jubilados y pensionados y abrirán en su horario habitual, agregándose 2 horas de atención al cliente. ¿Que Palazzo no lo supiera? ¿Qué quieren que les diga? La verdad. O quizá no está demasiado. Yo ya, a esta altura. Palazzo no sé si es que no lo sabía. Él lo que dijo es que él creía. Van a atender igual, eso está fuera de debate. Sí, él dice eso. Yo quiero el otro tema que lo planteó Semino. Quiero hablar con Gabriel Lapman, que hoy, digamos, está aquí respetando la parte médica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Hoy se rompió la cuarentena? Para mí es completamente una mala praxis. Esto es criminal. Hoy empieza la circulación del virus en forma... Porque vos tenés un virus que venía afuera, ahora está circulando entre nosotros, porque nosotros estamos viendo casos en los centros de salud. Yo trabajo en el sanatorio Modelo de Caseros, tenemos 3 casos sospechosos de gente que no tiene contacto ni que se fue al exterior. Entonces, si esa gente circula el virus y tenés 800.000, como dijo recién Débora, 800.000 personas en todo el país dando vueltas, muy probablemente dentro de 14 días crezca exponencialmente el número de casos. Así de sencillo, Fabián. La verdad es que si un médico actúa mal, todos lo juzgan y hay un juicio de mala praxis. Esto es actuar en forma negligente. Vos tenés que prever que de alguna manera u otra esta gente tiene que cobrar y se va a movilizar. ¿Por qué? Primero porque son población de riesgo. Los ancianos.
¿Qué vas a hacer el día de mañana? Porque si alguno de ellos se infecta e infecta a gente joven, no hay cantidad de respiradores para todos. Sí, o lo que dijo recién Semino, ¿no? La situación de que no tengan coronavirus, tengan cualquier síntoma de gripe y por supuesto el sistema se estresa, ¿no? Bueno, ahora la gente no está viniendo al sistema de salud tampoco. O sea, tiene miedo de venir al sanatorio, tiene miedo... Nosotros los consultorios nos bajó muchísimo el trabajo. Que también somos una empresa privada que hay que pagarle los sueldos a las personas. O sea, bajó todo. Y eso complica a todas las empresas privadas que, digamos, no estamos dentro de ningún tipo de subsidio. ¿Cómo se va a pagar los sueldos? Entonces, realmente es algo muy complejo, Fabián. Nosotros estamos viendo gente que hay que aislarla, el protocolo a veces está bastante desactualizado. También sabemos que el virus se transmite de una manera presintomática o asintomática en un porcentaje muy alto de las personas. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo síntomas y transmito el virus. Eso es fundamental. Entonces, antes que venía de China y que estábamos lejos. Después no tenemos test. No puedes tener 1000 y pico de casos. ¿Cuántos test hiciste? Perdón, acaba Gabriel de ponernos en autos de algo. Son 22 y 21. No dimos los casos hoy. Hoy, no, son 1.300. Claro, estamos, en el Fárrago. 1.353. Claro. ¿Cuánto? ¿Cómo estamos? 1.353, 88 son los hoy nuevos. Sí. Y tuvimos 5 muertes que nos llevan el número global de muertos a 42, 266 altas. Y lo que decía de los test el doctor, llevamos 8.000 test. O sea, ¿cuánto da esto? En 8.000 test, bueno, lo que pasa es que si te remitís al primer día de la pandemia, te da un promedio de menos de 300 por día, pero es obvio que fue después. Claro, pero en el sanatorio estamos esperando hace una semana los resultados de los test. Entonces, nosotros tenemos todo armado. Tenemos el triage. Antes de entrar a los consultorios de sanatorio Modelo Caseros, donde estoy yo, te toman la fiebre, te hacen poner alcohol en gel. Si tenés tos, tenés que ir al barbijo y tenés que ir a la guardia. Estamos aplicando todos los triage, todo lo que hay que hacer. Pero realmente la gente está asintomática y transmite el virus. Entonces, ¿sobran barbijos? No. ¿Sobra equipamiento? No. Entonces, la gente tiene que estar entendiendo que si hoy 800.000 personas se aglomeraron en todo el país, transmitieron el virus. Eso es como el 8M de España. Y hoy nos pasó algo más. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Tuvimos, entre comillas, ¿Qué diferencia hay? Hoy fue la mañana más fría del año. Sí, obvio. Claro. Encima, en el conurbano, había 12 grados en la ciudad, por lo menos en el conurbano 8. Estaba toda la gente. Y se nos cayó la gran barrera. Totalmente. Que era el calor. Totalmente. Ahora, puede ser una lotería, doctor, porque uno ve así y dice, bueno, van a expandirse un montón de casos, pero puede también que eso no suceda, o usted dice, no hay ninguna chance. El virus está circulando y todos estamos haciendo un esfuerzo enorme. La economía está haciendo un esfuerzo. Vos estás haciendo un esfuerzo con tu familia de ir y venir. ¿Cómo vas a romper la cuarentena así? Por una razón en Estados Unidos es incontrolable, porque justamente la cuarentena fue muy light al principio. En España, lo mismo. ¿Qué pasó en Inglaterra? Exactamente lo mismo. Si nosotros repetimos el modelo, vamos a tener los mismos resultados y la curva va a crecer en forma exponencial. ¿Vos querés saber lo que es el crecimiento exponencial? Minimizar el coronavirus. Punto. Minimizar. ¿Cómo? ¿Vos sabés lo que es el crecimiento exponencial? Minimizar el coronavirus. Trump. Claro. Minimizalo. Decís, bueno, no, esto es una gripe. El tema puntual es que el 25% o más cursa asintomático, el 80% no se enferma grave. El problema es que cuanto más circule el virus, vas a tener un 20% que requiere internación. De ese 20, un 5 va a requerir respirador. Y ahí es donde nosotros los médicos, gracias a la mala praxis que se hizo hoy, probablemente dentro de 15 días estemos eligiendo a vos que tenés 35 o a él que tiene 81 con diabetes y obesidad. ¿A quién elijo? El famoso estrés que dicen todos. No vamos a llamar al recién, director de a ver, la quiero que opine, Gabriel Laman, quiero que opines de esto. A ver, me pones recién estaba, es de Infobae, lo publicó Infobae hoy. Es la cantidad de... No, la otra, no. Sí, porque esto más o menos va. No se ve porque es muy chiquita la letra. La cantidad, sí, cómo se ubican los países por cantidad de testeos. Bien. Este es el que más hizo, es Islandia. Después sigue Emiratos Árabes, ¿no? ¿Entiendo? Sí, pues está muy chica la letra. Este es el que más hizo, por supuesto, y Bangladesh es el que menos hizo. Argentina está acá, por acá. Ahí está, en gris. De los que menos hicieron. De 80 países que han registrado, Argentina está en el puesto 70 de 80.
digo, habrá que ver, bueno, ya lo hemos debatido acá hasta el hartazgo, Sí, pero acá si una tenés la decisión, información con si números. faltaban kits, y bueno, en fin. Bueno, vamos a hablar, me voy a España con Franca, Franca Ferrari, es estudiante argentina, ella está becada, está en Granada. ¿Cómo te va, Franca? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, contanos, España hoy pasó a Italia, ¿no? Qué tremendo, qué pésima noticia, Sí. digo, ¿no? Para Sí, Italia es buena, 100. para España es mala, ¿no? Sí, 117.000 fallecidos hasta el día de hoy. 117.000 positivos y cuántos víctimas fatales? Ahí va 11.000 aproximadamente. Sí, la verdad es que es nada, triste. Hay que tomarse muy en serio toda esta situación. ¿Vos crees que la sociedad española se lo tomó en serio? ¿Se lo toma en serio? Tarde, pero sí. Bueno, la gente está cumpliendo, hay que quedarse en casa. Más allá de eso, es también entender que va desde ser jóvenes, es entender también que todos somos vulnerables a este virus, no es que solo afecta a personas de 80 años o lo que sea, que también es un discurso que sirve para aliviar la negatividad y eso, pero es entender que hay que quedarse en casa. ¿Por qué decís eso? Es interesante, decís, ¿cómo es lo del discurso decís de los 80? A ver, contalo eso. No, porque en un punto pienso que es un modo de alivianar y decir, bueno, no pasa nada y que las medidas tarden en llegar y etcétera, y al fin y al cabo somos todos vulnerables. No puedo creer que por ser joven no me afecte. Y también es por responsabilidad hacia las personas vulnerables y mayores de edad, hay que quedarse en casa. ¿Vos hace mucho estás en España? Estoy desde septiembre, vine por una beca de intercambio y decidí extender el periodo de intercambio acá y bueno, en todo esto estoy acá. En el sur hay menos casos, porque vos estás en Granada. Sí, en Andalucía. Creo que es el tercer estado la tercera con más casos. Pero Granada en sí no es de los que más casos tienen, como Cataluña o Madrid. Claro, por eso te preguntaba, o en un momento el País Vasco también estaba muy afectado. ¿Y cómo está? Sí. Contanos, vos vivís, ¿cómo es la vida diaria? ¿Cómo está el ánimo de la gente en España? El ánimo de la gente está intentando mantener el humor el humor no, sino el día a día. Los que tienen que hacer trabajo pueden hacer teletrabajo. Yo la universidad la hago de manera online y eso un poco también es esto, es la responsabilidad. Y tampoco se puede salir mucho a la calle porque también están las fuerzas policiales. Que en un punto te limitan quienes quisieran salir, pero se está intentando respetar, por lo menos yo lo respeto y mis compañeras lo respetamos y es así. ¿Y el ánimo? ¿Te hablás con compañeras? ¿Cómo está? Eso desde ya, sí, pero ¿de Argentina o de acá de España? No, ahí en España, digo. ¿Cómo está el ánimo ahí? El ánimo, bueno, al principio también era un poco una incertidumbre y un poco como decían antes que estaba escuchando, quizás no caer en la cuenta de la gravedad del asunto. Es eso. Sí. Sí, lo que te quería preguntar quizá no es tu caso particularmente porque vos llegaste recientemente a España, contás desde septiembre, sos argentina, pero cuando uno escucha la enorme cantidad de casos, más de 100.000, más de 10.000 muertes, se pregunta en gente que quizás conozca española, pensando si llegase acá, ojalá que no, con ese nivel de virulencia. Cuando ese pico llega, empezás a conocer gente allegada, amigos, parientes de amigos tuyos, o que se enfermaron o que lamentablemente murieron. ¿Eso está pasando? Sí, conozco a un amigo que tuvo coronavirus, joven, entonces el procedimiento fue no fue al hospital, se comunicó por teléfono, fue en Málaga, se comunicó por teléfono, describió los síntomas y efectivamente tenía eso, pero no le hicieron la prueba ni se arriesgó a ir al hospital para no seguir contagiando personas. ¿Pero no le hicieron la prueba? ¿No van a tu casa a hacerte la prueba cuando sos joven y estás...? ¿No te la hacen? Eso depende de la comunidad también, pero por lo pronto no, porque son recursos también que son escasos. O sea, presumieron que era coronavirus por la sintomatología y le recomendaron seguir en su casa, pero no le fueron a hacer el test ni asistirlo. No. Y se recuperó y está bien. De todos modos, se entiende que los productos de testeo son escasos y que se están reservando para situaciones mucho más complejas o con personas que tienen más probabilidades de
o que necesitan realmente saber si tienen coronavirus o no para llevar un procedimiento distinto. Claro. ¿Y qué tipo de ayuda les está dando el gobierno a la gente? No sé, ¿les deposita dinero? ¿Cómo es el sistema para que no, digamos, toda la cadena de pagos y la cadena de vida de los españoles no fracase o no colapse? A ver, hasta lo que tengo entendido, que quizás es poca la información, porque son muchas las medidas que se están tomando, creo que hace unos 6 días se decretó que solo los trabajos que van a seguir funcionando son los prioritarios, que son obviamente los de salud y los que trabajan en los supermercados y farmacias. Esas personas siguen con sus trabajos común y corriente, pero el resto de los trabajos se les siguen abonando el sueldo o se hacen lo que son ERTE, que por lo que tengo entendido no es un despido, pero es una suspensión de la labor, no pueden ir a trabajar, a no ser que se pueda hacer por teletrabajo, y se les deposita así un proporcional al último sueldo o algo así. El Estado está presente en esta situación. Hay que explicar que en España casi 1 millón de trabajadores parados, ¿no? En la calle. Bien, y aumentó el desempleo. Eso también. Pero sí, se están... Y en Estados Unidos 10 millones, ¿no, Damián? 10 millones. 10 millones, sí. En 2 semanas. Sí. Quería hacer una pregunta contextualizada. Sí, dale, a Franca. Acá en Argentina porque me interesaba y estaba viendo datos del Banco de España y quería saber si habían abierto los bancos en España. Pensé que el uso de tarjeta de crédito en España era mucho más alto del que estoy viendo, que es bastante bajo el uso de tarjeta de crédito en España. También se usa mucho el efectivo y si están abriendo los bancos, ¿cómo están haciendo? Y tiene muy bajo nivel de cajero, 49 cajeros por cada 1000 habitantes en España. O sea, la pregunta es, ¿hay bancos? ¿Hay guardias bancarias? ¿Cómo es? Los bancos abrieron, nunca cerraron. Entonces, todo el mundo es igual. ¿Viste? Pero es porque usar efectivo, te estoy diciendo. Todos los países que preguntamos nos contestan que los barcos siguieron abiertos. Te estoy diciendo que es mala praxis. Franca, ¿y cómo está el sistema de salud? ¿Qué estás viendo vos en el lugar donde estás viviendo? ¿Qué está pasando en los hospitales? ¿Los ves colapsados ya? ¿No? Afortunadamente no fui a ningún hospital, así que no... No porque hayas asistido... No, y ojalá no lo necesites. Digo, pero ¿qué está pasando en ese lugar? Hablamos mucho con Madrid y un poquito con Barcelona. Acá no llegaron a estar colapsados los centros de salud porque no hay gente en UCI, que es los centros de... como si fueran los que necesitan más asistencia, pero sí sé que a nivel nación se han construido hospitales excepcionales para brindar medidas extraordinarias, porque no hay recursos, no hay lugar, pero sé que acá en Granada, en donde estoy, por lo pronto no. Bien. Franca, no ha colapsado salud. Te agradecemos muchísimo, un beso. ¿Querés mandar saludos a alguien acá? No, nada. ¿No? Que se cuiden, que se queden en casa y que estamos todos... yo pido que manden saludos y me imagino que debes hablar con tu familia acá 20 veces por día. Yo hablo con mi familia y nada. De nuestra época, los saluditos. Los saludos son de nuestra época, no de la época de los jóvenes que hablan 100 veces por día. Franca, un beso enorme. Hay gente que tampoco tiene casa acá, así que no es lo mismo quedarse en casa si tenés una casa. Muy bueno lo que acabas de decir, muy bueno. Franca Ferrari, es argentina, estudiante allí en Granada, gracias. De Granada nos vamos a Miami, allí está Rocío Sañudo. Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches, Fabián. Bueno, Rocío, contanos los datos que llegan, sobre todo de Nueva York, son impresionantes. Bueno, Nueva York se ha convertido en el epicentro de la epidemia en Estados Unidos y tiene la mitad, prácticamente casi el 50% de los casos de contagio en Estados Unidos. Estamos hablando de 100.000 afectados y cerca de 3.000 personas que han fallecido por el COVID-19. En Estados Unidos estamos hablando de que hay 275.000 personas, más de 275.000 personas. Todas estas cifras obviamente son absolutamente aproximadas porque desgraciadamente están avanzando continuamente. Y ya son más de 6.500 personas las que han perdido la vida en Estados Unidos. Son unos datos demoledores. Y lo peor es que todavía estas cantidades, estas cifras van a aumentar en la próxima semana. Y de hecho Trump lo comentó hace unos días en la rueda de prensa, que las 2 próximas semanas iban a ser muy, muy dolorosas. Y según los estudios de la Casa Blanca,
se estima que entre 100.000 personas y 200.000 personas puedan perder la vida en Estados Unidos próximamente. Es demoledor. Rocío, a ver, estoy pensando en voz alta, a ver, corríjanme, con 100.000 casos Nueva York debe ser la geografía del mundo más densamente positivo, ¿no? De test positivos, ¿no? Porque Italia no está más repartido, España también, ¿no? Sí, de hecho, me parece. Italia y España son 100 y pico mil. Nueva York sería, si vos contás, hoy el epicentro de la pandemia. No solo eso, sería como el cuarto país, porque tendrías Estados Unidos primero, Italia segundo, España tercero y cuarto Nueva York. Casos Nueva York. Nueva York tiene 8.600, tengo aquí mis datos que voy revisando, 8.600 y pico millones de habitantes. Nueva York está colapsado, lo que es la ciudad de 8.000 millones. 8.000, no, millones no, 8.000. Rocío, está colapsado en este momento los hospitales, sobre todo lo que es de la ciudad de Miami, porque hay hospitales de ciudades colindantes o en condados colindantes que pueden estar un poco más despejados. Pero de hecho han dado... Espera, Rocío, vamos a mejorar la comunicación porque es muy interesante lo que estás contando de lo que está pasando en Estados Unidos. A ver, avísenme cuando... Te aporto datos. Avísenme, ahora mejoramos la comunicación con Rocío. Te aporto datos de Estados Unidos. Sí. Estados Unidos fue uno de los países con Trump a la cabeza que decidió por la proeconomía. Sí. Era claro eso. En el debate él entró en salud o economía, eligió economía. Eligió economía. Sí. A pesar de esa decisión, la imagen de Trump con esa decisión creció. Gallup dice que la imagen de Trump está en 60% positivo. Y en el caso de Boris Johnson... Sí, yo diría que las subidas y las bajadas de imagen de los gobiernos y los presidentes en el contexto de las pandemias... Tiene que ver mucho con la inversión de plata que metió sobre... También las caídas, también las caídas. Sobre sectores muy sensibles. Eso es una cuestión. Es en Norteamérica y meter 850.000 millones de dólares y después 2,2 billones y darle seguro de desempleo a todo el mundo... Que obviamente por lo que está diciendo que internamente Trump no estaría pagando, es tremendo hablar de costo político en el medio de esto. Sí, nada, ¿qué importa el costo político? Pero estoy diciendo esto, pero hay también obviamente decisiones que se toman por cuestiones políticas en medio de campaña y la realidad que hay una especulación ahí también, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Decir por la campaña electoral y su proyecto? Sí. ¿Y su proyecto de reelección? Y claro. Obviamente, ¿por qué salga a generar tanta liquidez? Obviamente hay un problema de quiebre de las empresas en Norteamérica si no hubiese inyectado tanta plata, pero tiene el poder para hacerlo, lo hace en contexto eleccionario y parece que le funciona eso. Y la realidad que la situación en Norteamérica, desde el punto de vista sanitario, es terrible. Lo que estaban contando recién era datos espantosos, ¿no? Bien, mientras recuperamos a Miami, Gustavo, ¿podemos un minuto? Porque hay una historia que no terminó. La historia del micro de ayer tiene capítulos nuevos. Por ejemplo, que las embajadas de Colombia y Perú dicen que no estaban avisadas del micro. Ellos dijeron que no estaban avisados del micro y de hecho yo hablé con los mismos barra de Independiente de Medellín en el día de hoy para saber si se habían comunicado y la información que a mí me dieron ellos es que lo que les dijeron de la propia embajada es que ellos no tenían ni idea de que los estaban trayendo para Buenos Aires. Esta es la información de ellos y la información además de la embajada. En mi caso se comunicaron con... me habló gente de la Secretaría de Transporte de Nación, Ministerio de Transporte de Nación, nos mandaron la documentación que yo te envié, se envié a todos, donde dicen que ellos siguieron, que primero, que hay como 100 y pico de micros, micros más vuelos, llevando a gente de Buenos Aires al interior y del interior a Buenos Aires todo el tiempo. Me dice, llega un vuelo de repatriados y, bueno, lo conocemos por el caso del médico, con lo cual... Hay que abrir un debate ahí sobre cómo se está haciendo, si está bien, si está mal, pero que era legal. Esto me dicen de Nación, en fin. Pero las embajadas desmintieron al gobernador Morales. Sí, le pidieron que se rectifique en una carta oficial. ¿No? En dos cartas, no en una, en dos cartas le pidieron que se rectifique. El embajador en Colombia. Vuelvo a escuchar a Rocío, que está en Miami. Rocío, a ver si te escuchamos mejor. Sí, hola, espero que sí. Buenas noches. Ahí te escuchamos mejor. ¿Cómo está la situación en Miami? Vos sabés que los argentinos, muchos argentinos ven en Miami. ¿Hay cuarentena de hecho? ¿Cómo es? Bueno, pues ahora mismo sí ya hay cuarentena. Ya hay una orden para que nos quedemos en casa. En realidad, bueno, ya sabéis que Miami es como un condado con distintas ciudades, ¿no? Y cada alcalde ha ido en las últimas semanas dando sus órdenes. Entonces, lo que sí hace 2 días
el gobernador de Florida sí ya declaró una cuarentena para todo el estado, que se había resistido bastante, pero ya sí todo el estado está llamado a la cuarentena. Lo que pasa es que es una cuarentena, digamos que tiene cierta flexibilidad con respecto a otros países, porque así como en España no se puede salir salvo expresamente para razones esenciales, estrictamente esenciales, como es el médico, como es sacar al perro o como es ir a la compra, aquí sí se puede hacer de todo. Y de hecho, en una rueda de prensa que dio Ron DeSantis, el gobernador de Florida, ayer estaba comentando que él, por ejemplo, a las iglesias no les puede prohibir que celebren sus actos eclesiásticos oficiales. Entonces, decía que había hablado con los líderes y que bueno, que se celebraban muchas... Rocío, muchas... última consulta. ¿Hay bancos en Estados Unidos? ¿Hubo bancos todo este tiempo? Sí, me imagino que sí. ¿Bancos? Sí. Sí, hay bancos. Hay bancos de Se sorprende de mi pregunta, se sorprende. No, perdón, bancos abiertos, perdón, dice mal la pregunta. Bancos abiertos, digo. Hay bancos abiertos, pues te voy a ser franca. No salgo de casa desde hace Claro, muchos está días. bien, estás autocuarentenada, está perfecto. Está perfecto. Rocío, gracias, un beso enorme, gracias por todo. Gracias. Claro, mirá, que le asombró que le preguntáramos los bancos. Sí, hay bancos, también yo pregunté mal. Si hay bancos, pero quiero decir, se sorprendió de la pregunta de si hay bancos abiertos. De acá nos vamos a hablar acá a Buenos Aires, con Rosendo Fraga. Rosendo, ¿cómo estás? Está con Fabián Rubino. Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches. Te está escuchando. Bien, Fabi, bien, todo muy bien. Aquí conversando con Rosendo y la verdad es el análisis justo y certero de Rosendo. Lo está escuchando Fabián. A ver que yo escucho muy bajo, tal, no sé si Fabián? soy yo. Ahí lo escucho bien. ¿Cómo estás, Rosendo? ¿Cómo te va? ¿Ahora? Ahora te escucho perfecto. Muy bien, Fabián. Muy bien. Rosendo, gracias por estar ahí, por esperarnos. Danos una primera impresión del día de hoy. A ver, mira, la primera impresión del día de hoy, yo te diría que nos muestra la brecha que a veces hay entre la gente y los dirigentes. ¿Qué es lo que no se calculó acá? Que 1.700.000 entre jubilados y asignación universal por hijo cobran en efectivo, no cobran con tarjeta. Para mí, ¿cuál es el punto central hoy? Lo que viene. La experiencia de hoy tenemos que procesarla por lo que viene. Hoy ha terminado la prescripción para, ¿no es cierto?, el ingreso familiar de emergencia, el IFE, que es el bono de 10.000 pesos. De esas 12.000 personas, 2/3 son informales. Sí. Porque cuidado, los de hoy eran todos formales. Lo que pasa es que cobraban en efectivo. Lo que viene es un fenómeno mucho más complejo de manejar que el que tuvimos hoy. Por eso lo de hoy tiene que servir de experiencia para que no se cometa este mes de abril el mismo error. Es lo mismo que planteamos al comienzo del programa, ¿no? Coincido. Lo mismo dijimos. Lo mismo dijimos. ¿Sabes qué? Para aportarle lo que dice Rosendo, yo te estaba diciendo que la gente gastaba en efectivo aproximadamente el 7,3% usaba efectivo. Pero ¿sabes que para compra de alimentos y sobre ese universo que justamente dice Rosendo, el INDEC dice que el gasto en efectivo, para que te decir un dato, en el noroeste del país es el 94%, que justamente ese ingreso de emergencia familiar va a ser para ese universo. 94% se gasta en efectivo para compra de alimentos, que es una de las actividades esenciales. Volvamos sobre lo que acaba de plantear Rosendo, porque nosotros hicimos una mención al principio del programa en función de lo que viene. El IFE, este ingreso que el gobierno ha dado de manera de emergencia familiar, se han anotado más de 11 millones de personas. Esperaban 3,5 millones. Esperaban 3,5 millones, lo cual calculamos que, ponele que habrá 1 millón, 2 millones que no corresponde que lo reciban, y hay 3 millones, calculamos, grosso modo, que tienen tarjeta de débito. Yo coincido con Rosendo. Claro. Con que la mitad de esa gente no tenga tarjeta de débito, que lógico sería que si te inscribís a pedir una ayuda de emergencia, muy posible no la debes tener. Igual no es así, ¿eh? A ver. Son 3.600.000 personas que se hizo el presupuesto. Parecería ser que se va a extender, pero no se va a extender a 11 millones. No, a 11 no. Se va a extender a 5 millones. ¿Vos decís que a más de la mitad la van a rechazar? No se va a extender a tanta cantidad. Pero, a ver, bueno, lo que fuera. Va a haber lo que quieras, va a haber... Es el cálculo que tenía el Estado. Claro. Bueno, lo que quieras, va a haber millones de personas sin ninguna... en ese 2, 1, 3, 4, 5, como dice Rosendo, habrá que prever cómo se hace el pago de esto. Hay que tener en cuenta un dato, corríjanme. Hoy también se cobraba seguro de desempleo. Sí. ¿Cuánto es? 550.000 personas. ¿Y cuánto es hoy? ¿En cuánto quedó actualizado? Entre 6.000 y 10.000 pesos. O sea, hay gente que hizo 14 horas de cola para cobrar
7.000 pesos, 8.000 pesos. Digo, hay que tener en cuenta esto en función de la situación social que hay en Argentina, ¿no, Rosendo? Que un poco hoy nos tocó la puerta. Absolutamente. Pero creo que tenemos que ir a un tema concreto, te insisto, el efectivo. En los sectores populares se usa el efectivo, no funciona la tarjeta. El tema que vos vas a hacer todo el dinero electrónico es una teoría que en los hechos te lleva a un conflicto social. Entonces, toda la política, vos fíjate que el primer país que estalló socialmente con la crisis social derivada del coronavirus fue Italia, no fueron ni la favela de Río ni las barriadas alrededor de México, el Distrito Federal, Sicilia y Nápoles, la parte de Italia donde la economía informal es mayor, no donde había más coronavirus. ¿Y esto por qué? Cuando se produce una gran crisis económica como la que estamos viviendo, aparte del coronavirus, los sectores informales son los que más sufren, además de los sectores menores ingresos. Sin efectivo, esos sectores no pueden vivir. Rosendo, te quiero pedir una perspectiva más política respecto de lo que estás viendo y de lo que pasó hoy. El presidente Alberto Fernández había logrado capitalizar, digamos, todo el esfuerzo hecho hasta ahora para concientizar respecto de la importancia de la prevención, de cumplir la cuarentena. Sus índices de imagen positiva crecían y luego, bueno, el presidente tuvo algunas acciones en ese sentido bien divergentes, ¿no? El elogio a Moyano, la confrontación con los empresarios, hoy esta situación de desborde en las calles como consecuencia de una falta de previsión o de una mala praxis. ¿Quién capitaliza estos errores? ¿Quién en todo caso se perjudica más? ¿Tiene que haber algún fusible en el gabinete? ¿Qué lectura política haces? Bueno, yo diría que el presidente apenas, ¿no es cierto?, aparece el coronavirus, las medidas que toma, incluida la cuarentena, generó, como vimos, un aumento de la imagen del presidente. 70%, 75% de aprobación. Ahora, cuidado que las encuestas, o lo que muestran las encuestas, es transitorio, no es permanente. Me da la impresión que quizás ese alto consenso de la opinión pública que tuvo el presidente llevó a no contemplar este tipo de situaciones. Sintieron que era tan fuerte el respaldo político que tenían, llamémosle, espaldas para manejar la situación. Y esto me parece que es un llamado de atención. Ahora, Rosendo, yo no veo claro. Sí. No, teniendo en cuenta... Sí, Fabián. No, soy Gustavo Gravia, Rosendo, ¿cómo te va? Teniendo en cuenta que ¿qué tal, Gustavo? El pico de contagios ya lo habían corrido hasta fin de abril. Es decir, que cuando vos tengas un pico de contagio, que no sabemos si se va a haber producido o no por la situación de hoy, pero la sociedad muy probablemente lo relacione. ¿Eso no va a impactar fuertemente en la imagen del presidente o del gobierno en general? A ver, yo te diría que puede ser. Creo, de cualquier manera, que el momento más difícil del gobierno va a ser cuando el coronavirus empiece a bajar y la economía vuelva al centro de la escena. Ese creo que va a ser el momento más difícil. Cuando uno está todavía luchando contra el coronavirus y nos falta mucho por delante, en alguna medida esto le da al gobierno cierto margen para manejar los problemas. Ahora, cuando baja esto y la economía aparezca en el centro de la escena, ese para mí es el momento más difícil. Rosendo, te llevo a ese momento. Vamos a tratar de meternos en el lugar. Dios quiera que el coronavirus no haya dejado muchas víctimas en la Argentina y que las cosas puedan ser mejor de lo que pasaron en otros países. Pero vamos a encontrarnos con el problema de la deuda, más todas las secuelas de esta cuarentena, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál te parece a vos que va a ser el escenario político sobre el cual el presidente Fernández va a tener que operar para poder enfrentar esa etapa? A ver, estamos desde ya en el terreno de la conjetura. Por supuesto, análisis político. En este sentido. Es que no se puede pensar el futuro sin la conjetura. Es decir, la conjetura es un instrumento para pensar el futuro y por eso no la tenemos que subestimar. Claro, es decir, yo lo que creo que va a ser un momento muy difícil y ahí es donde me parece, yo, opinión personal, tengo que llevar a los hechos
este lema tan remadido de la unidad nacional. Creo que en ese tipo de circunstancias hay que pensar en temas, gobiernos de coalición, gabinete de coalición, armar un gobierno donde la mayoría de los sectores estén representados. Sí, porque si esa situación entra en la competencia de la política, se va a hacer mucho más difícil. Eliminar la etapa agonal, porque encima vamos a ir ya resbalando hacia un año electoral de vuelta, el año que viene. Estamos hablando del segundo semestre. Absolutamente, absolutamente. Escaparle a eso, Pero a ese yo escenario, creo que para salir de la economía, sí, mira, hace falta, yo te podría decir una tregua, pero creo que hay que intentar un paso más a la tregua. Nosotros lo que necesitamos, nosotros tenemos una cultura donde nos hace muy difícil compartir, ¿no es cierto?, el poder. Y pienso que esta es la oportunidad para cambiar en alguna medida eso. Rosendo, el concepto de unidad nacional, que por lo general... Fuertísimo lo que está diciendo. Sí. Sí, es muy fuerte lo que estás diciendo. Ahora, esto lo planteás porque el presidente es Alberto Fernández, digo, es un presidente con el que esto es posible. Absolutamente. Con Macri era imposible plantear esto, por del ejemplo. 83, es más, yo diría del 83 para acá, ¿no es cierto? Yo no vi ningún gobierno dispuesto a dar ese paso. ¿Correcto? Ningún gobierno dispuesto a dar ese paso. Creo que Alberto Fernández, en mi opinión, tiene una oportunidad histórica si lo da. ¿Te sorprendió, Rosendo, la centralidad de Alberto Fernández en el manejo de la crisis? Me refiero a la pandemia, al coronavirus. A ver, no me sorprendió porque es su forma de ejercer el poder, es su gerenciamiento del poder. Uno lo ve al presidente hiperconcentrando decisiones, asumiendo la resolución de muchos problemas. Creo que quizás, opinión personal, lo que ha pasado esta semana lo lleva al presidente a considerar que hay que armar más equipo con protagonistas, porque si no el desgaste termina llegando sobre el propio presidente. Es decir, quizás haga falta, y esta es una conclusión que o yo personalmente saco de esto, un equipo con mayor autonomía y a lo mejor con mayor capacidad de decisión. Ahora, Rosendo, el presidente se rodeó muy bien de la sociedad de medicina, de los infectólogos, como para tomar las medidas sanitarias. Pero ¿pensás que le faltó articular una mesa con especialistas de otros sectores para ver cómo se dinamizaba o cómo se armaba la economía mientras estamos en esta cuarentena, en esta pandemia? ¿O vos decís, no, la verdad es que viene trabajando bien también en ese sector? A ver, yo que lo que te diría, mira, el gran problema que hay en estas crisis es que quien está tomando decisiones el día a día pierde de vista el horizonte que tenés por delante. Yo creo que lo que muchos gobiernos lo han hecho en otros países en las crisis, lo que necesita el gobierno es un equipo que esté mirando el mediano y el largo plazo, que es lo que es imposible que mire el que está gestionando la crisis del día a día. Entonces, yo no sé, nuevamente, esto es una conjetura o una opinión, si este no es el momento de crear el Consejo Económico Social que ha estado en alguna medida en el aire o en la discusión de la política en los últimos meses. Tener un ámbito desligado de la coyuntura del día a día donde se pueda buscar, mirando al largo, al mediano plazo, otro tipo de acuerdo que vayan hacia el futuro. Claro, ahora la paradoja de esta situación, Rosendo, no sé si coincidís, es que articular o coordinar la crisis, ¿no?, que es una crisis sanitaria y de salud pública, es muy complejo porque no hay nada por ganar. Hasta ahora vos, con las medidas que tomabas de aislamiento, podías ver cierto éxito relativo porque viene ralentizando el nivel de contagios. Pero si en algún momento, como sostienen los especialistas, ojalá no suceda, pero todas las proyecciones así lo indican, contagios y muertes van a llegar, es difícil capitalizar algún rédito político porque todos los escenarios son malos, ¿no? Estamos hablando de la vida de la gente. Bueno, a ver. Yo creo que lamentablemente, ojalá fuera distinto, lo probable es que todavía, cuidado, no solamente Argentina, toda América Latina. América Latina y el África son las dos regiones del mundo menos alcanzadas por el coronavirus. Vos fíjate que si yo tomo los infectados de Brasil, México, Colombia y Argentina, y los fallecidos también, los 4 países más importantes de América Latina están muy por debajo de Francia o de España o de Italia, ¿no es cierto? Es decir, somos una región que está menos afectada.
las infecciones van a crecer. Y mirá, normalmente lo que uno ve que es un ciclo, ¿no es cierto?, que es una curva, en la cual creo que lamentablemente la Argentina no ha llegado, ¿no es cierto?, al peor momento. De cualquier manera, los tiempos, ¿no? A veces es más fácil saber lo que va a pasar, lo más difícil son los tiempos. Dice, mediados de abril, fin de abril, primeros días de mayo. Esto es lo cual yo sería muy prudente. Rosendo, te hago la última, ya estamos pasados, pero quiero hacerte la última, que es esta. Supuestamente el 13 de abril va a haber un nuevo diagrama, ¿no? Porque hay cosas que están exceptuadas, que van a seguir, hay otras que no. Como siempre digo, sabemos que fútbol no, que teatro no, que cines no, que la escuela no va a volver, pero hay muchas actividades que van a volver. ¿Qué pasa? Pregunto a todos, si por ejemplo se decide que abren los bares. Los bares. Pero, protocolo. No, por eso digo, supongamos se abren. Y supongamos que un mozo dice... lo último. Pero supongamos, y prender un mozo diga, yo no quiero trabajar porque tengo miedo de contagiarme. ¿Y tiene su derecho? Es muy posible. Yo también creo que tiene derecho, Claro. ¿entendés? A ver. ¿Cómo resolvemos? Porque es posible que un montón de gente diga, yo me siento... Está pasando. ¿En exceptuados está pasando? ¿En esenciales? En esenciales está pasando. Y sí, y en los médicos también hay un montón de Mirá, gente yo que ya está tendría- agotada. Dice, yo tengo- Pero está bien, agotada, pero ponele... Mira, te cuento gente que dónde no puede más. Es un buen caso el que citas vos. Te cuento dónde Puse pasa. ese por... Una persona que vive con persona de riesgo y trabaja en una empresa y dice, mira, yo no quiero porque vuelvo y mis papás son personas de riesgo. Entonces le piden a la empresa, por favor, no ir a laburar. A mí me parece que lo que hemos... Rosendo, yo decía que no podemos... Estamos aprendiendo lo que es un aislamiento, una cuarentena, una epidemia, una pandemia. A mí me parece que el aislamiento va a llegar un momento que va a tener un funcionamiento, una vida propia. Donde ahora, al principio arrancó con que estaban los que no lo querían cumplir. Después pasamos, como dice Ernestina, al médico que tiene miedo de contagiarse. Yo planteo la tercera etapa, que es el mozo que dice, che, yo vivo con mis viejos, mi viejo tiene enfermedad respiratoria, miren, yo no quiero ir a trabajar. Digo, entienden a lo que voy, ¿no? Vamos a ir a una tercera etapa donde vas a estar permitido para circular. Pero no vas a querer. Y mucha gente va a decir, mira, yo prefiero quedarme en mi casa. ¿No? ¿Puede pasar eso? Todo eso va a pasar, pero vas a tener otro fenómeno enfrente y paralelo. La gente que va a decir, quiero ir a trabajar porque si no en mi casa no come. ¿Entendés? Sí, ese es el Probablemente cuentapropista. tenés ese fenómeno, pero en Sí. paralelo vas a tener otro, ¿no es cierto? Porque cuidado, los restaurantes pueden estar cerrados, la comida rápida, los bares, pero los salarios de esa gente Claro, no se empiezan puede a estar dejar cerrado. de pagar, porque no hay ingresos. Capaz que lo que yo Entonces planteo, vamos a tener capaz los que lo dos que yo fenómenos. planteo lo hace el que está Pero, en Fabián, relación de sería una dependencia. locura. Bueno, Pero sería algo una de eso pasó con el tema. Esperen que volvemos con el tema, lo despido. Algo de- Ahora vamos a volver sobre el tema. Rosendo, gracias, abrazo enorme, como siempre. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Fabián, gracias también, Hasta luego. Ahí estaba Fabián Rubino. Ahora Alemania, estamos recorriendo el mundo. Nos vamos con Damián Jarpa, es argentino, él está en Berlín. Damián, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, Damián, allí son las 4 y 6 de la mañana, ¿no? Son las 4 y 10 de la Bueno, mañana. gracias por estar despierto. Damián, contanos, ¿cómo está evolucionando? Porque Alemania tiene muchos positivos, pero en proporción al resto de Europa las víctimas fatales son muchísimas, pero no son tantas con respecto a España e Italia. Bueno, sí, en realidad son un montón. Hoy rozamos los 80.000 casos de coronavirus, pero bueno, la cantidad de muertes no llega ni al 1%. O sea, ayer estaba en 980, hoy llegamos a los 1.000 muertos, pero bueno, como les digo, es 1% del total de los infectados, así que sí, realmente mucha gente a mí todo el tiempo me llama y me pregunta qué es lo que está pasando con Alemania, que es tan baja la tasa de mortalidad, y bueno, realmente sí sé que todo el mundo está hablando de eso porque es sorprendente. ¿Y qué es lo que está pasando con Alemania? Bueno, en realidad, según lo que dicen acá, es el tema de la prevención alemana, que bueno, acá cuando llegó el primer infectado, que fue el 29 de enero, ya Alemania 2 meses antes estaba completamente preparado esperando que explote el virus acá. O sea, en parte sí es la prevención alemana, ellos tenían, entre comillas, muy calculado todo lo que iba a suceder, entonces sí, Alemania está completamente preparado en estos casos. ¿Cómo se maneja? Por ejemplo, ¿cuántos tests han hecho? Porque dice que han hecho una cantidad inmensa. Mira, hasta la semana pasada, según los datos que tuve, un ejemplo, Corea del Sur estaba haciendo 100.000
estaba haciendo 100.000 testeos y Alemania estaba en los 400.000. Y esta semana llegamos a 500.000 testeos semanales. ¿Y sobre cuál es el criterio del testeo? ¿Por qué a Juan y no a Pedro? Son testeos masivos. Más. Por ejemplo, vos estás en la estación de tren y venga usted. Exacto, he visto en la calle, más que nada la gente mayor se lo hacen, pero sí, son testeos masivos. Eso más que nada al principio se hizo porque había mucha gente circulando, como ustedes saben, tomaron mucho el tema económico al principio, entonces como que ralentizaron un poco el tema de lo que era... O sea, vos mañana vas, ponele, de tu casa... Perdón, ¿ustedes están en cuarentena? Estamos en cuarentena, pero como también había escuchado del caso de Nueva York, es una cuarentena un poco más flexible. En realidad nosotros, por ejemplo... Merkel dijo que podemos salir a hacer actividad física al aire libre. 2 personas se pueden juntar, por ejemplo, en la vía pública, no más de 2 personas, y gente bajo la misma casa o familia sí se puede reunir. O sea, es una cuarentena un poco más flexible. O sea que, perdón, Juan, la mezcla de test masivos y aleatorios de una manera, junto con una cuarentena un poco más flexible, es una combinación que está dando éxito. Está dando éxito, Corea. Sí. Y aparte, relativamente éxito, digamos. China, Corea. Bueno. Porque acá estamos en una cuarentena total con pocos test. Casa, claro. Es una combinación diferente a la nuestra. Exacto, y sumemos también que los alemanes son recontra muy respetuosos y son muy de seguir las reglas. O sea, si los dirigentes políticos le dicen pueden hacer esto sí y esto no, los alemanes lo van a Y contame una respetar. cosa, por ejemplo, vos mañana, Damián, salís, vas al supermercado, no sé, vas a la farmacia, al súper, estás comiendo por la calle, cerca de tu casa, ¿puede que te pare alguien y te diga, venga señor, le hacemos el testeo? Sí, te toman la temperatura y sí, es muy posible. De hecho, ayer yo fui al supermercado y me sorprendió ver una agencia de autos abierta. O sea, son como cosas que sí me sorprendieron, pero bueno, acá la vida sigue fluyendo bastante, por decirlo de una manera. O sea, te vamos a hacer la pregunta que le hemos hecho a todos esta noche. El sistema no es si hay bancos, que lo pregunto mal, voy a preguntarlo bien ahora. ¿El sistema bancario está abierto? Sí, están abiertos. Merkel fue una de las primeras líderes en Europa que dijo que el 75% de los alemanes iba a terminar infectados. Para mí fue muy fuerte, pero la verdad que dijo algo como asustándolos también, ¿no? Me imagino. Asustándonos, pero en parte como que ellos querían generar ese tipo de inmunidad, que a mayor cantidad de contagiados quizás mucha gente se iba a generar esa inmunidad, entonces lo íbamos a poder sobrepasar. Y de hecho, como ellos también yo creo que se están respaldando en un sistema sanitario impresionante. Realmente sí es asombroso. Pero Juan, para entender exactamente el modelo de lo que estás hablando, vos vas al supermercado, te toman la temperatura. Si no tenés fiebre, no te hacen el test. O sí te lo hacen igual. O tenés que tener algún síntoma. No te lo hacen. He visto casos que sí se lo hacen por ahí, más que nada a la gente más grande. Ah, mira. Pero sí, generalmente no te lo hacen, pero sí te pueden llegar a tomar la temperatura, por ejemplo. Por supuesto, no van. La población alemana son 80 millones, ¿no? Somos 80 millones, sí. A ver, no van a tomar, no hay 80 millones de test. Eso es obvio. No. Entonces deben elegir bajo cierta... Debe haber trabajos de sociólogos, de epidemiólogos, diciendo, a ver, hoy vamos a tal ciudad, le tomamos a 5.000 personas. Pero la lealtad funciona también, me parece. Evidentemente que es una buena idea, claro. ¿Sí? Ahora tenés que tener test, ¿no? Tenés que tener equipo, tenés que tener kits, tenés que tener... Ahora, como dice, es lo mismo que hizo Corea, funciona. Y es lo que está haciendo Chile. De hecho, la tasa de mortalidad de Alemania es igual a la de Chile. Es muy baja porque hay mucho test. Y hay lo que cuenta Juan, hay parcializada la cuarentena en determinados lugares que se creen que son factores de riesgo. Todos obedientes. Sí, y tengo entendido, Juan, que es muy estricta la cuarentena en los adultos mayores. Es muy estricta, sí. En realidad no es tanto el tema de obligación, sino que les dicen, les recomiendo que no hagan esto y los alemanes lo van a seguir exactamente así. Son muy de las reglas. Claro. Ese es el tema, el respeto de la sociedad en seguir las reglas que le impone el gobierno. Bien. Sin que los obligue. Bien, Damián, no es Juan, es Damián. Ponemos mal el nombre. Bueno, es mejor el nombre, perdón. Bien, te agradezco mucho, abrazo enorme y nos ha dado un buen panorama de lo que está pasando en Alemania. Gracias. Además hay que agradecerles porque están despiertos. Estados Unidos están antes de horario, pero los que están en Europa se quedan despiertos hasta 4 o 3 de la mañana. Que estos 3 minutos, le quiero preguntar a Damián y a Gabriel, ¿cómo es el 13 de abril en Argentina?
Lado sanitario, lado económico. Bueno, para mí casi cae Maduro que no va a haber mucho más cambio y creo que va a profundizarse la cuarentena. ¿O decís que esta cuarentena supuestamente total sigue? ¿Estados Unidos también la amplió? ¿Qué indicio te está dando de que estamos mejor? De que aplanamos la curva. La verdad es que todavía la curva. No tenemos test. La curva. No tenemos la cantidad de test necesarios para hacer un diagnóstico de cantidad de casos reales dando vuelta. Como dice, si los éxitos son de Corea y Alemania, 500.000 test por día, digamos, sí, obvio. No, 500.000 totales, creo. 500.000 test totales por semana, dijo, por semana. Sí. Obviamente eso es mostrar el número de casos, más o menos una muestra, y eso hay que multiplicarlo, porque recordad, Fabián, de que hay asintomáticos. Yo, por ejemplo, tengo un tema que estoy muy preocupado. Yo soy nefrólogo y atiendo un centro de diálisis que se llama CETEC, en Casero, les mando un gran saludo. 80 pacientes en altísimo riesgo. Altísimo riesgo. Riesgo de infección, riesgo de mortalidad. ¿Qué hago? Por la diálisis. Por la diálisis. Por la diálisis. ¿Qué hago? ¿Cuántos enfermos renales crónicos hay? ¿Cuántos hipertensos? Estamos hablando de más de 30.000 enfermos renales crónicos, más de 42% de la población hipertensa, diabéticos, obesos. Esa gente es la que más riesgo tiene. Y si yo levanto la cuarentena y todo el mundo sale... No, pero ¿hay una cuarentena parcial? No se levanta totalmente. Yo no creo que puedan hacer una cuarentena. ¿Cómo sería parcial? Habría que ver... Como en Alemania. Con test. Como en Corea. Con test. Vos decís que la única manera de hacerla parcial es si testeas mucho. ¿Y sí? Por el asintomático, que es un factor. Por el asintomático, que es el que está tirando virus todo el día. Claro. Es importante. La realidad que es hacer un nuevo protocolo social y económico. Porque no se puede volver al estadio anterior sin tener en cuenta la pero esto hay que hacerlo ahora, el fin de Semana Santa. Antes de irnos, está la firma del DNU para declarar a los bancos servicio esencial. Así que en las próximas horas se va a conocer la decisión del presidente Alberto Fernández a partir Se terminó todo el debate, lo que veníamos planteando hace 3 días. Se terminó el lobby, se terminó todo. Lo que veníamos planteando aquí hace varios días. Nos vamos. Ya vienen Animales Sueltos, gran fin de semana para todos. Estaremos de vuelta el lunes en la radio a las 6 y aquí 21:15. Chao, gracias por todo.